Estimados colegas, muy buenas noches. Muy buenas noches. A nombre de la institución del Grupo Horizonte, les saludo esta noche de manera muy cordial. Nos han encomendado en esta oportunidad compartir con ustedes el tema sobre proyectos de aprendizaje. Entonces vamos a empezar. La dinámica, estimados colegas, es vamos a hacer la presentación a través de un PPT. Y si ustedes desean, de repente, al culminar la presentación o en algún momento, hacer una pregunta, levantan la manito virtual, para poder habilitarles el acceso del micrófono y a resolver la pregunta que ustedes tuvieran. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar la reunión del día de hoy. Salvo que, no sé si alguien del Grupo Horizonte o del OGEL quisiera dar unas palabras y no empezamos de una vez. Bueno, entonces empezamos, ¿ya? Voy a abrir en este momento la presentación para poder dar inicio. Muy bien. Antes de empezar a tratar la temática propiamente referida al tema de los proyectos de aprendizaje, ¿no? Vamos a compartir y de repente a precisar algunos términos, principalmente en este caso referido a lo que es la experiencia de aprendizaje, ¿no? Lo que es una experiencia de aprendizaje. Este año, ustedes han visto que en la plataforma de Aprendo en Casa había unas modificaciones en la forma como se está organizando las guías en comparación con el año pasado. Entonces, vamos primero, la secuencia va a ser la siguiente para que ustedes puedan conocer. Vamos primero a ver la definición de qué es experiencia de aprendizaje, cómo es que se entiende la experiencia de aprendizaje. Vamos a revisar una forma breve la plataforma Aprende en Casa para dar una mirada a las experiencias de aprendizaje que está planteando, en este caso, el Ministerio de Educación, tanto para inicial, primaria y secundaria. ¿De acuerdo? Y en un tercer momento, que va a ser el mayor tiempo de esta presentación, lo dedicaremos a lo que es el proyecto de aprendizaje. Va a durar tres fechas, 3 sesiones, el tema del proyecto de aprendizaje. El día de hoy vamos a abordar la primera parte del tema, de la temática que está referida a las 2 primeras etapas del proyecto de aprendizaje. Entonces mañana haremos la tercera y el día miércoles la cuarta y quinta y última etapa. Entonces vamos a empezar con lo que es la experiencia de aprendizaje. ¿Y por qué considero que es relevante tocar este tema? Porque veo que están trabajando en los diferentes UGEL de nuestra región y en el país el tema de la planificación. Por ejemplo, a veces también se quiere exigir una planificación anual, por ejemplo, ¿no? Y para poder tener una planificación anual necesito saber qué experiencia de aprendizaje voy a abordar durante este año, si no sería bien complicado hacer una programación anual, una planificación anual. Entonces, ya el Ministerio de Educación ha publicado las experiencias que ha previsto para este año, pero solamente nos ha publicado los títulos nada más. No nos ha publicado las situaciones significativas. Y sin las situaciones significativas, realmente es complicado hacer una programación anual, sinceramente, porque solamente tenemos títulos nada más. Entonces, cuando hablamos de experiencia de aprendizaje, nos preguntamos, o se preguntan los maestros, ¿se va a hacer este año unidades de aprendizaje? ¿Van a haber unidades o no van a haber unidades? La pregunta, ¿no? O va a ser por experiencia, se dice, ¿no? Entonces vamos a revisar en este momento este PPT y luego haremos un espacio de repente si ustedes tienen para alguna pregunta. Primero veamos qué cosa es una experiencia de aprendizaje. Y ahí le he puesto al pie la norma de referencia de donde se ha tomado esta definición, ¿no? Que es la resolución viceministerial 094 del año pasado, ¿no? El año 2020, ¿no? Donde encontramos ahí que es esta norma referida a la evaluación. ¿Qué cosas entiendo que es una experiencia de aprendizaje? Es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problemas complejos. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Estas actividades son potentes, desarrollan pensamiento complejo y sistémico, consistentes y coherentes,
deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Estas actividades, para ser consideradas auténticas, debe hacer referencia directa a contextos reales o simulados, y si es posible, realizarse en dichos contextos. Entonces, a ver, veamos. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejo. Y aquí podemos nosotros ya deducir, darnos cuenta que por qué está compuesto una experiencia de aprendizaje. Porque está compuesto por una situación significativa que comprende un desafío o un reto a resolver y por un conjunto de actividades. Si revisamos nosotros la estrategia Aprende en Casa, luego lo vamos a ver, vamos a encontrar efectivamente que encontramos eso en las guías. Encontramos el planteamiento de una situación y luego encontramos las actividades que conforman esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Ahora, estas actividades, como se dice acá, se caracterizan porque tienen que ser potentes, desarrollar el pensamiento complejo y sistémico, además que deben ser consistentes y coherentes y tener una secuencia lógica. Y efectivamente encontramos ahí que las actividades, independientemente de las áreas curriculares a las cuales corresponden, están secuenciadas de manera lógica, ¿no? Y de manera ordenada. La experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes. E incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. Entonces aquí, miren, encontramos. El Ministerio de Educación nos ha dado una lista de unos títulos, en todo caso, de experiencia de aprendizaje para este año 2021. Sin embargo, esas experiencias son propuestas por el Ministerio de Educación. No quiere decir que necesariamente tenemos que trabajar las experiencias que el Ministerio de Educación nos está planteando, proponiendo. El colegio tiene la autonomía de plantear sus propias experiencias de aprendizaje. Es por eso que yo le decía que es realmente muy importante, sería muy valioso, que el Ministerio de Educación libere las situaciones significativas de este año. Porque si lo libera, va a permitir a los maestros, en este caso, poder revisar las diferentes situaciones y las experiencias que está planteando el ministerio y decir, estas situaciones, estas experiencias sí van de acuerdo con mi colegio, las voy a trabajar. Estas experiencias no están de acuerdo a mi realidad, o las adecuo o inclusive las reemplazo por otra experiencia. Entonces, una idea fuerza, no estamos obligados a trabajar las experiencias que el Ministerio de Educación nos está proponiendo. La norma nos dice que el colegio tiene la autonomía de proponer sus propias experiencias, pero claro, para tomar esa decisión de proponer propias experiencias, tenemos que también saber cómo las vamos a diseñar, porque no se trata solamente de decir, ya, la de Ministerio de Educación no responde a mi realidad, entonces no las trabajo, pero ¿qué voy a trabajar? Tengo que diseñar experiencias de la institución. Dice, esas experiencias son planificadas por los docentes. Una unidad de aprendizaje es elaborada por los docentes, pero también pueden ser planteadas en acuerdo con los estudiantes, dice. Incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las actividades. En ese caso estamos hablando ya no de una unidad, sino de un proyecto de aprendizaje. Entonces, la experiencia de aprendizaje puede ser una unidad o puede ser un proyecto. ¿Quién lo decide? Lo deciden los maestros de la institución educativa. ¿De acuerdo? Sí, ¿qué es una situación significativa? Las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje. Miren lo que dice la resolución viceministerial ASEO 93 del 2020. Textualmente dice esto, ¿ah? Las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje, proyectos, unidades de aprendizaje, estudios de caso, entre otros. Y aquí lo dice, miren, las experiencias pueden ser proyectos o unidades de aprendizaje. Se definen a partir de situaciones particulares y están orientadas al desarrollo gradual de competencias. En este sentido, las experiencias de aprendizaje deben dar cuenta de situaciones problemáticas para las cuales se propone el desarrollo de ciertas competencias. La situación que se vive actualmente, asociada al contexto y a la coyuntura generada a partir de la pandemia, es muy variada y plantea retos de distinta naturaleza en las competencias de los estudiantes. Entonces, en este caso, obviamente, por la situación de la pandemia que atravesamos, nuestras experiencias de aprendizaje probablemente, de hecho, todas van a estar directa o indirectamente asociadas a la pandemia, dado que es lo que están viviendo las familias de nuestro país, de nuestra comunidad y nuestros estudiantes. Entonces, es muy cercano a ellos. Entonces, no estaría bien no tenerlo en cuenta o dejarlo al margen. Entonces, pueden estar, digamos, vinculadas de manera directa, si se refiere al tema de salud, o de manera indirecta a otras temáticas, otros factores que también están asociados a la
a la pandemia, ¿de acuerdo? Vemos nosotros que en este año la primera experiencia de aprendizaje ha tomado como situación el tema electoral, las elecciones generales, ¿no? Ha sido la primera experiencia que está durando justo hasta esta semana, acaba esta semana, la primera experiencia que ha durado, ha tenido una duración de 3 semanas, ¿no? Pero claro, si bien es cierto, está asociado al tema electoral, a las elecciones generales, pero no ha estado, digamos, fuera del contexto de la pandemia, porque el ir a votar, a sufragar, ha implicado tomar protocolos de bioseguridad, medidas, ¿no? Que hemos tenido que respetar para evitar el contagio. Entonces, de todas maneras, las elecciones están en ese marco. Y las experiencias de aprendizaje que nosotros diseñemos a partir de ahora, ahora que se va a compartir de cómo elaborarlas en un proyecto de aprendizaje, probablemente, de hecho, no van a estar ligadas de la pandemia. Como repito, van a estar asociadas directa o indirectamente. Entonces, esto es en cuanto a lo que les quería compartir con respecto a la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y que tengamos en cuenta que nuestras experiencias de aprendizaje o nuestra programación, nuestra planificación curricular está diseñada en base a experiencias de aprendizaje. ¿Qué tiene la experiencia de aprendizaje? Tiene una situación significativa, como mencionábamos acá nosotros, tiene un reto y va a tener un conjunto de actividades. Ahora, ¿qué nos plantea el Aprendo en Casa para este año? Voy a compartirles un PPT que seguro ustedes ya lo han visto, ¿no? No tengo acá descargado el de inicial, pero voy a compartirles el de primaria. Luego, más adelante lo descargo y también los podríamos compartir, ¿no? Pero vamos viendo a ver qué ha preparado el Aprendo en Casa este año para, por ejemplo, vamos a ver acá, voy a abrir un ratito el archivo. Ya, muy bien, a ver, vamos a compartir. Por ejemplo, para el caso de primaria, ¿qué nos plantea el Ministerio de Educación? Para el tercer ciclo, para los niños de primer y segundo grado, nos plantea, miren, estas 10 situaciones o estas 10 experiencias de aprendizaje, ¿no? Estas experiencias de aprendizaje, acá está planteado el título, ¿no? Y justamente se ha empezado por esta primera que es: nuestras decisiones mejoran nuestra convivencia familiar. ¿Cuánto dura? 3 semanas, que ha empezado el 5 de abril y termina este viernes 23 de abril. Luego viene la segunda experiencia planteada por el Ministerio de Educación, que es: conocemos actividades para mejorar la convivencia en familia. ¿Cuánto tiempo dura? 3 semanas, que va desde el 26 de abril al 14 de mayo. Tercera experiencia: cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. 3 semanas, del 24 de mayo al 11 de junio. Miren, aquí encontramos un corte, del 14 de mayo al 24. ¿Por qué? Porque este año se está trabajando por bimestres, y el primer bimestre termina el 14 de mayo y el tercer bimestre empieza el 24. Ahí hay una semana de vacaciones para los estudiantes, ¿no? Por eso es que ahí hay un corte. Muy bien. Luego viene la cuarta experiencia, que es: convivimos en armonía entre las diferentes culturas de nuestra región, que también dura 3 semanas, del 14 de junio al 2 de julio. Y la quinta experiencia, que celebramos el bicentenario conociendo el aporte de las peruanas y los peruanos, porque estamos ahí en julio, fiesta patria, ¿no? El bicentenario. Y aquí termina el segundo bimestre. Empieza el 24 de mayo y termina el 23 de julio. Mire que el bimestre tiene 2 experiencias, en cambio el segundo bimestre tiene 3 experiencias para este tercer ciclo. Luego hay un periodo de vacaciones de 2 semanas de vacaciones para los estudiantes, pero los maestros tienen 2 semanas de gestión, ¿ya? Que va del 9 al 27 de agosto, la sexta experiencia. Descubrimos e innovamos para mejorar nuestra calidad de vida. Hasta el 27 de agosto. A partir del 30 de agosto al 17 de septiembre es: cuidamos nuestra salud promoviendo una cultura alimentaria saludable. Miren, aquí el tema, ¿cuál es? ¿Cuál es? Aquí da la innovación, aquí de la salud y la conservación ambiental. Luego viene, acá tenemos, bueno, del 20 de septiembre al 8 de octubre, aprendemos a utilizar las tecnologías con responsabilidad para el buen vivir. 3 semanas. El tercer bimestre para el tercer ciclo también dura 3 semanas. ¿Cuándo acaba? El 8 de octubre. ¿Y cuándo empieza el último bimestre? El 18 de octubre. ¿Pero por qué hay una distancia? Aquí tenemos la tercera bloque de vacaciones de los estudiantes y una semana de gestión de los docentes. Penúltima experiencia: cuidamos y el ambiente donde vivimos. 4 semanas dura, del 18 de octubre al 12 de noviembre. Y la última experiencia, que es la experiencia 10, que va del 15 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Entonces, esto que les he mostrado es la planificación de Aprende en Casa para el tercer ciclo. De igual manera, no lo voy a hacer por el tiempo. También tenemos el cuarto ciclo, que también tiene sus 10
sus 10 unidades o sus 10 experiencias, ¿no? Y lo mismo también en este caso para el quinto ciclo, que también tiene ahí sus 10 experiencias, muy similar. El caso de secundaria también es parecido. Acá, por ejemplo, el sexto ciclo, que es primer y segundo año de secundaria, tiene 9 experiencias solamente, ¿no? Tiene 9, que empieza el 5 de abril, que empieza la primera, y la última, la décima, que termina el 17 de diciembre, del 15 de noviembre al 17 de diciembre. Estas son las experiencias que el Ministerio de Educación ha diseñado para el sexto ciclo. Y para el séptimo ciclo, tenemos también aquí 9 títulos de experiencia, 9 experiencias, que igual empiezan el 5 de abril con la primera y termina el 17 de diciembre con la novena experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es lo que el Ministerio de Educación nos ofrece, nos está ofreciendo, ¿de acuerdo? Ahora, si entramos a la plataforma Aprendo en Casa, vamos a entrar en este caso, ¿ya? A ver, un ratito vamos a ingresar acá, si nos permite. Aquí tenemos la plataforma Aprende en Casa, ¿no? Vamos a entrar acá, por ejemplo, a Inicial, ¿ya? Acá tenemos una nota inicial. Y por acá vamos, por ejemplo, a ver, perdón. Inicial acá, inicial. Y ahora sí, ¿ya? Vamos a 3 y 5 años, por ejemplo, y acá en Planificamos. Acá encontramos la guía docentes, ¿no? Aquí está, de la primera experiencia, ¿no? De acuerdo, y aquí está la guía docente, ¿no? Y aquí tenemos, miren nosotros, el título de la experiencia, ¿no? Así soy yo, así soy yo. Y acá tenemos el planteamiento de la situación, ¿no? Entonces, normalmente tenemos como elemento importante el planteamiento de la situación que aparece acá, que esta es la situación significativa, ¿no? Las niñas y los niños se hacen muchas preguntas cuando quieren conocer más acerca de ellos mismos, tanto por su historial personal como sobre sus características físicas. Por ejemplo, ¿cómo era de bebé? ¿Por qué me llamo así? ¿Quién me puso mi nombre? ¿A quién me parezco? Posiblemente los estudiantes hacen estas y otras preguntas, pero es importante reconocerlas, valorarlas y ayudarlas a encontrar las respuestas como parte del proceso de construcción de su identidad, ¿de acuerdo? ¿Qué áreas están acá involucradas? Personal, social y comunicación. En esta experiencia de aprendizaje, los niños y niñas se les planteará descubrir aquellas características que los hacen únicos y especiales. Se promoverá el autoconocimiento planteando preguntas que los desafíen a expresar y comunicar de diversas maneras cómo se perciben a sí mismos. Para lograrlo, observarán y describirán sus características físicas, reconociendo también sus cualidades, gustos y preferencias. De igual manera, conocerán más sobre su historial personal a través de relatos, fotos u objetos que hay en el hogar. Así podrán hacer preguntas sobre las historias que escuchan y representarlas por medio de dibujos u otras formas de expresión, para que puedan compartir con las personas más cercanas lo que desean contar de sí mismos. Miren que aquí el reto no se plantea directamente solamente con preguntas, sino también se plantea las producciones que se van a obtener en esta experiencia. Aquí están las competencias que se va a trabajar, los enfoques transversales, aquí están el producto, la producción de esta experiencia y cuáles son aquí de alguna manera los elementos, lo que debe tener, ¿no? Esta producción, ¿de acuerdo? Ahora, acá están las actividades sugeridas, ¿no? Aquí están actividad 1, soy único, especial. Actividad 2, cómo era de bebé. Actividad T, la historia de mi nombre. Actividad 4, lo que me gusta y lo que no me gusta. Actividad 5, todo sobre mí. ¿Se dan cuenta? Entonces se cumple lo que decíamos, ¿no? En la definición. La experiencia de aprendizaje, ¿qué tiene? Tiene la situación significativa, los retos y el conjunto de actividades que aquí están, la secuencia de actividades. Entonces, miren, hemos entrado, por ejemplo, acá a ver, a dar una miradita así rápida nada más con respecto a esta primera, digamos, en el caso de inicial. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí, ¿ya? Vamos a ir hacia atrás, ¿no? Para poder también ver en este caso primaria, una miradita primaria, rápidamente. A ver, nos faltó presionar primaria y acá, primaria regular en este caso, ¿ya? Si es básica especial, se va a básica especial y si es básica alternativa también. Veamos una de tercer y cuarto grado de primaria. Planificamos. Vamos a la guía docente. Vamos a la guía docente. Y aquí encontramos, ¿no? Miren, ojo, que no sé si se han percatado, ya se publicó la segunda experiencia también, ¿ah? Que va a empezar la otra semana, ¿no?
Entonces aquí está la guía, por ejemplo, de tercer o cuarto grado de primaria, que tiene título. ¿Qué dice ahí? Reflexionamos sobre nuestras decisiones para el bienestar de todas y todos. Y aquí vienen las áreas que están involucradas: arte y cultura, comunicación, ciencia y tecnología, matemática y personal social. Las otras áreas que no aparecen en la guía, como educación física, trabaja su experiencia de manera independiente. Y aquí está la situación, lo mismo, pero aquí sí termina con un reto en forma de pregunta. Acá está reto. ¿Qué debo tener en cuenta para tomar una decisión que me beneficie a mi familia? Ahí está. De acuerdo, reflexionamos sobre nuestras decisiones para el bienestar de todas y todos. ¿De acuerdo? Y acá tenemos también, igual como en inicial, la secuencia de actividades, ¿no? La secuencia de actividades. Inclusive, para esta semana ha venido ya el título con áreas también, ¿no? Es algo muy interesante porque esta primera semana no ha salido con áreas, pero miren, si miramos la de la segunda experiencia, ¿no? Vamos a ver la integrada, que es esta de aquí, ¿ya? Y acá miren, ya nos han puesto inclusive, en algunos casos, vamos a ver, voy a bajar, miren, acá han puesto inclusive las áreas, la segunda experiencia. Esta actividad, ¿cómo se organizan algunas familias? Personal social. Recogemos información sobre actividades que realiza la familia, personal social. Leemos para reflexionar sobre la convivencia, comunicación. Nos ponemos de acuerdo para organizar las tareas, personal social. Una de matemática, elaboramos un gráfico para ubicar espacios de actividades en casa, matemática, comunicación, matemática, arte y cultura, comunicación, ¿no? Personal social, arte y cultura. ¿Se dan cuenta? Entonces, repito y refuerzo la idea. La experiencia de aprendizaje tiene una situación significativa y tiene un conjunto de actividades. Actividades. Y para terminar rápidamente esta revisión, vamos ahora sí con secundaria, ¿ya? Vamos con secundaria, porque sé que hay los niveles acá. Secundaria regular. Acá, por ejemplo, nos vamos a primer y segundo año, primer y segundo grado de secundaria. Vamos a planificamos igual, guías docentes, ya está la experiencia 2, vamos a la experiencia 1, y vamos acá con la guía integradora, ¿no? Porque los maestros de secundaria que están acá presentes saben que estas experiencias se están involucrando a las siguientes áreas: a DPCC, a comunicación, matemática, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Y se preguntarán, ¿no? Los maestros de secundaria saben, ¿y qué pasa con arte y cultura? ¿Qué pasa con inglés? ¿Qué pasa con educación religiosa? ¿No? Esas áreas, por ejemplo, con educación para el trabajo, con EPT, no aparecen aquí. Esas áreas tienen sus propias experiencias independientes, ¿no? Cada área. En cambio, estas áreas participan de una experiencia integradora. Por eso, inclusive así se llama el documento integrador, ¿no? Y acá está el planteamiento de la situación y aquí terminamos con el reto. ¿Cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad? Miren, esta es la pregunta retadora que se tiene que responder en este proyecto. Y para ello van a participar las diferentes áreas curriculares. Acá también está su enfoque transversales, el enfoque, el valor y la actitud o la observación, la acción observable, perdón. Y aquí tenemos nosotros, miren, las actividades que les decía. Aquí en secundaria también está. Está el título de la actividad y entre paréntesis el área que corresponde para que uno se pueda guiar, ¿no? Matemática, comunicación, DPCC, ciencias sociales, matemática, ciencia y tecnología, ¿no? Ciencia y tecnología. Sociales, DPCC, comunicación y termina con comunicación, ¿ya? Entonces, reforzamos la idea, ¿no? La experiencia de aprendizaje está conformada por una situación que se parte, una situación significativa, y está conformada por un conjunto de actividades. Esa es la experiencia de aprendizaje. Y puede ser un proyecto o puede ser una unidad. No hay problema. Tanto la unidad como el proyecto son experiencias de aprendizaje. Y bueno, es deseable ponerle un título que lo identifique a esta experiencia de aprendizaje. No sé, no sé si están habilitados los micrófonos o el chat. Si alguien quisiera hacer una pregunta, por favor, antes de empezar ya el tema de los proyectos de aprendizaje, quería enmarcarlos en este tema de la estrategia Aprende en Casa, porque de todas maneras en ese, digamos, nos movemos nosotros en la plataforma y no podemos tampoco alejarnos de ella. Yo le pregunto, si alguien tiene una interrogante, una pregunta, un comentario, podemos hacerlo ahora, antes de empezar la presentación del PPT sobre los proyectos de aprendizaje.
No sé, entonces si hay alguna preguntita, o de repente no estaban habilitados los micrófonos, no sé, en todo caso, si fuera así, pueden levantar la mano. La manito virtual. Ya, el profesor Nilo, el profesor Nilo, el profesor Nicolás, ¿ya? Entonces voy a darle el pase al profesor Nilo y al profesor Nicolás, ¿ya? Profesor, ve al profesor Nilo, si ya puede, por favor, prender su micrófono. Profesor José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, una alegría reencontrarme de manera virtual con usted, ya que he No hay tenido problema. muchas ocasiones la suerte de participar en las clases que se desarrollaban en la ciudad de Trujillo, y la verdad para mí es una inmensa alegría escucharlo nuevamente aún por este medio. Gracias, La profesor Nilo. consulta es la siguiente. Dígame. Todos sabemos que hay tres plataformas del Aprende en Casa para que cada docente o cada institución educativa puede optar por escoger. He estado revisando la plataforma radial y buscando específicamente la ficha de actividades para trabajar con los niños, las sesiones, todas esas cosas. He podido encontrar solamente el horario semanal en donde está considerado cada actividad que se va a trabajar diariamente, pero no encuentro la ficha de acciones para poderlo descargar y adecuarlo para la realidad de cada institución educativa y trabajar con los niños. Entonces, mi pregunta es, ¿ya está operativa la plataforma radial con todas sus actividades o aún está en proceso de que tal vez en los siguientes días ya lo pongan operativo, ¿no? Gracias, María profesor, por la respuesta. Profesor Nilo, mire, buena pregunta me ha hecho. Hoy día recién ha empezado la televisión y la radio. Yo tengo entendido que ya está, ¿no? Pero no lo tengo a la mano. Voy a buscarlo o voy a agenciarme y de ser de que ya esté listo, salvo que un colega acá lo tuviera, yo mañana les comparto, profesor Nilo, ¿ya? Yo me comprometo a buscarlo y sé que la guía ya está. Mañana les comparto también así hoy día como les he compartido la de la web. De todas maneras, yo voy a tratar de buscarlo, sí. Porque la verdad hoy día recién ha empezado y no le he buscado. No le he buscado hoy día la guía, pero voy a buscarla. Si la encuentro, ya le comparto. Ya, profesor Nilo, mañana les comparto a ustedes. El profesor Nicolás, adelante, profesor Nicolás. Profesor, buenas noches. Colegas, Buenas buenas noches. noches. Mi pregunta va dirigida en concerniente a la secuencialidad, profesor. ¿Cómo trabajar la secuencialidad? Sí, buena pregunta, profesor Nicolás. Mire, ve, ahí pues tenemos una dificultad en el caso de secundaria, ¿no? Porque el caso de inicial y primaria no hay dificultad. Dado que, a ver, vamos a buscar acá, voy a tratar de entrar a la plataforma nuevamente para poder ir explicándolo lo que estamos hablando, ¿ya? Ahorita, un ratito, entro a la plataforma. Ya, ahí está, lo estoy mostrando, ¿ya? A ver, como les digo, nosotros, por ejemplo, si vamos, bueno, para estar acá en secundaria, ya estamos acá en primero y segundo grado. Voy a abrir esta sesión de acá, ¿ya? Repito, en el caso de primaria no habría problema. ¿Por qué? Porque los profesores pueden ellos adecuar su horario. O sea, ya no habría un horario rígido. Ya no habría un horario rígido. No tendría por qué haber un horario rígido, sino que el horario va a depender de la secuencia de actividades. Vamos a ver, esta que tengo acá es una de secundaria, ¿ya? Voy ahorita en este momento, voy a abrir una de primaria, ¿ya? En este momento para también explicarles ahí. A ver, perdón. Vamos acá, primaria, regular, ya está. Y les comentaba que en tercero y cuarto grado ya aparece, por ejemplo, en la experiencia número 2, hace rato les mostraba, voy a abrir acá la integrada, y miren, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántas actividades acá, por ejemplo, tenemos? De la actividad 1, que puede ser para la primera semana, tengo 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que yo voy a trabajar la otra semana en tercero de primaria, cuarto grado de primaria, debo trabajar personal social, 2 sesiones, y luego pasar a comunicación. No, pero yo tengo mi horario ya y mi horario dice que el lunes es comunicación, el martes ciencia, el miércoles personal, tengo que, digamos, hacer caso de ese horario. No, el caso de inicial y primaria, como son maestras de aula, no hay problema.
ustedes pueden, repito, trabajar el orden que está acá. O sea, al padre de familia hay que darle el horario, en todo caso, de la experiencia. Ahora, luego, por ejemplo, tenemos la otra actividad que es personal social, también nuevamente. Ahí viene matemática, miren. Luego comunicación. Luego matemática otra vez. Luego arte y cultura. Luego tenemos comunicación. Entonces, como la actividad 2 tiene 6 sesiones, no quiere decir que la actividad 1 yo lo tenga, en la primera semana solamente hago estas 3, ¿no? Yo puedo trabajar lunes, martes, miércoles, y el jueves puede empezar ya la actividad 2. Ya puede empezar la actividad 2, porque esta tiene 6 sesiones, miren. Tiene 6 sesiones, claro, 6 sesiones. Entonces, es el maestro quien va a graduar. Pero ante la pregunta, profesor Nicolás, es importante, repito, eso sí, tener que llevar la secuencia que establece la guía. Salvo que el colegio haya pasado por un proceso de diversificación y haya adecuado la situación significativa y haya modificado la secuencia de actividades y el colegio lo ha modificado bajo ciertos criterios, porque también existe esa autonomía del colegio, no es una camisa de fuerza. Pero asumamos que el colegio decide tomar esa secuencia, entonces tiene que respetarlo, tiene que respetarlo. Y repito, en inicial y primaria no hay problema, el maestro de aula lo da. El problema es en secundaria, porque en secundaria, que lo están viendo acá, se suele colocar horarios rígidos en secundaria, ¿no? Esos horarios rígidos que están en secundaria, a veces uno dice, no, ya, la sesión de primero tiene el lunes tiene matemática y tiene ciencias sociales, el martes tiene comunicación y CIT, el miércoles tiene arte y religión, o sea, ya tiene un horario rígido ya. Ese horario rígido sí nos pone dificultades para poder cumplir la secuencia que nos plantea acá. Si sus colegios no son muy grandes, no tienen muchas secciones, yo les sugiero que conversen con sus directivos del colegio, si no están de repente también aquí en la capacitación, y se pongan de acuerdo. Sería bueno tener un horario por cada experiencia. Entonces empezamos la experiencia, por ejemplo, el lunes, empieza una nueva experiencia. Al padre de familia el viernes, sábado se está entregando el horario de esa experiencia, de las 3 semanas. Entonces, eso sería excelente si llega a hacer eso. En colegios grandes es un poco complicado, ¿no? Porque son muchas secciones, son varios docentes, pero no imposible, no imposible. Si el colegio se anima, toma la decisión de hacerlo, de hacer su horario de acuerdo a a la secuencia que está aquí en la plataforma, también lo pueden hacer. ¿Y cuál sería el sustento ante la UGEL o ante el Ministerio de Educación, ante la agencia? ¿Cuál sería el sustento? La secuencia de actividades, pues esta es la secuencia. ¿Ve? Aquí, ¿qué dice? TPCC, comunicación, matemática, DPCC, ciencias sociales, luego matemática, matemática otra vez, CIT nuevamente, luego viene ciencias sociales, DPCC, comunicación, comunicación y terminamos con comunicación. El sustento sería esto de aquí. Ahora, estas actividades puede que se trabajen en una o dos sesiones también. Por eso hay que analizar la actividad que plantea el documento, ¿no? El documento. Entonces, en resumen, profesor Nicolás, ante su pregunta, esa es, ¿no? Sería muy valioso seguir la secuencia de actividades, salvo que el colegio, luego de un proceso de análisis y de diversificación, también modifique la secuencia, que también puede ser. Pero si se asume, sería muy bueno trabajar eso de ahí, ¿no? Hay una pregunta que me están haciendo la profesora Patricia sobre cómo planificar las experiencias. Bueno, aquí lo que vamos a hacer nosotros, a ver, voy a leer lo que me ha escrito, ¿ya? La situación significativa de la web es necesario poner en las sesiones que se programan a diario. Las áreas que no están dentro de la programación web se pueden completar dependiendo de los días de la web. A ver, yo me parece que el colegio se debe organizar y la situación significativa se debe presentar el primer día de clases. Por ejemplo, si vamos a empezar la experiencia número 2, la otra semana, el lunes, al profesor que le toque la primera hora, si es el caso secundaria, él debe presentar la experiencia de aprendizaje, con todo de manera, ¿no? Completa, ¿no? Y los otros profesores ya no tienen que presentar realmente la situación. Claro, lo hacen, sí hacen mención a la situación, porque está vinculado, pero ya no toman el tiempo de explicarlo toda la situación completa, porque esa situación es para las 5 áreas integradoras, ¿me entiendes? Entonces, ante esa pregunta que me hace la maestra, repito, no es necesario, basta que el profesor que tiene clase el día lunes de esas 5 áreas involucradas en la experiencia integradora, él tiene que presentar. Los demás colegas, lo que tendrían que hacer es tomar como referencia eso y obviamente ya no tener que presentarlo, ¿no? Yo tengo un PPT que en el colegio donde trabajo lo hemos hecho así. El primer día lunes que trabajamos nosotros, presentamos nuestro PPT, el profesor que tenía el día lunes a la primera hora lo presentó por todos los profesores de las 5 áreas.
De tal manera que ya el que venía ya no tenía que presentarlo. Repito, solamente lo hacía referencia, pero ya no tenía que presentar nuevamente todo. ¿De acuerdo? Esa sería la sugerencia maestra, ¿no? Ahora, hay áreas que no están, que están en forma independiente en secundaria. Repito, arte, EPT, educación física, inglés, ellos están, educación religiosa, están de forma independiente. Ellos, por lo tanto, no dependen de las otras áreas. Ellos trabajan, el día que les toca trabajar su área, siguen la secuencia de sus propias experiencias, ¿no? Ellos no están integrados. Salvo que el colegio también decida incorporarlos en un proyecto, ¿no? A todos juntos. Esa es la pregunta que me hacía el profesor Víctor Erinson. La profesora Patricia me dice, ¿cómo planificar los temas o experiencia de aprendizaje de las áreas que no están programadas como EPT? EPT sí está programada. EPT sí está programada. Lo que entiendo que EPT y religión no tienen su guía. No tienen la guía, pero sí se puede programar. Claro que sí. Miren, yo les voy a compartir a los maestros de EPT porque sé que están de repente preocupados ahorita. Estaba diseñando para mi colegio unos planificadores, ¿ya? Y estos planificadores que luego si quieren también se desean, yo encantado se los puedo compartir, ¿ya? Pero en este momento voy a abrir el planificador que estamos diseñando para, en este caso, para educación para el trabajo, ¿ya? Lo estoy abriendo en este momento, ¿ya? Es cierto, EPT y educación religiosa no tienen, ellos no tienen su planificación, no tienen ellos su, digamos, su guía. No tienen la guía, pero sí tienen sus experiencias, sus actividades. Y con la información que tienen, se puede completar de todas maneras, ¿no? Miren acá, este es el modelo que estamos trabajando en mi colegio, datos generales. Bueno, acá va el título de la experiencia primero, que no se ha puesto. Datos generales, fecha, grado, área, el planteamiento de la situación, que está aquí, los enfoques transversales que le hemos tomado de las otras áreas, que tiene que ver con el tema de las elecciones, enfoque de derechos, enfoque bien común, valor, actitud. Aquí hay que colocar la acción observable ya, en el área, qué cosas piensan observar en el comportamiento de los estudiantes. Luego tenemos el producto, elaborar medios de comunicación creativos para informar las recomendaciones y disposiciones para la participación ciudadana en las elecciones. Estos son los maestros de PT, saben que este es su producto, porque sí está en sus guías, en sus documentos. Y acá tenemos 3 actividades. Reviso los documentos de Aprendo en Casa y empiezo a colocar la competencia, las capacidades, el desempeño, la evidencia, el criterio y qué instrumento voy a utilizar. Entonces sí se puede trabajar EPT. EPT se trabaja así. Igual puede ser en primaria, porque me están preguntando, y lo mismo, utilizo mi planificador, coloco mi título de la experiencia para esa área, por ejemplo, religión no tiene en primaria, no tiene, por ejemplo, o si en una experiencia no hay ciencia y tecnología, y yo quiero trabajar ciencia y tecnología, diseño una experiencia, le pongo la situación aquí, elijo el enfoque transversal con sus valores, coloco el producto que voy a obtener y hago mi matriz. Una actividad para cada semana y qué competencia voy a trabajar, qué capacidad, qué desempeño, evidencia, criterio, instrumento. Este es el planificador que es bueno tenerlo. Bueno, y aquí se desprende la sesión, ¿no? O sea, aquí se dan las sesiones. Y las sesiones básicamente son las actividades desarrolladas, pues, ¿no? El material que se va a alcanzar al alumno para que pueda trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, sí se puede. Sí se puede. Si a ustedes les interesa este planificador, yo les voy a compartir junto con los PPTs también, ¿ya? A ver, no sé, me están haciendo más preguntas acá. Dice, sobre la evaluación de la experiencia en caso de secundaria, cada docente del área lo hace en el proceso, pero el producto no hay quien evalúa. Correcto, correcto. Muy bien. Miren, voy a abrir acá voy a abrir un planificador que tengo de un área integrada, como es en primaria inicial, o también como puede ser también en secundaria, las 5 áreas, ¿no? Ahora acá voy a abrir uno al azar, ¿ya? Para que lo puedan ver y responder la pregunta del profesor. Mira, acá tengo el planificador de primera y secundaria. Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Estas son las áreas: comunicación, DPCC, ciencias sociales, matemáticas y CIT. Esta es la situación y este es, digamos, el reto. Acá también están los enfoques transversales. Aquí está el producto integrador, que es una propuesta, ¿no? De diversas perspectivas, acciones. De aquí lo va a presentar básicamente en un folleto, por ejemplo, ¿no? Pero claro, como bien pregunta el profesor, DPCC también tiene sus criterios de evaluación y evalúa en las actividades que le toca, va evaluando en el proceso. Muy bien, va evaluando en el proceso. Va evaluando en el proceso, miren. O sea, cada área, cada actividad debe tener sus propios criterios. Cada área tiene sus criterios. El día que le toca va a evaluar. Pero en este caso, el área eje, la que va a evaluar el producto final, ha tocado que sea comunicación.
en primer año, en primero o segundo año, pero probablemente en otros años va a ser otras áreas. Pero cada área evalúa en el proceso lo que le corresponde a su área. Es importantísimo saber yo, en mi área, en DPCC, qué cosa debo lograr como una evidencia de acá, ¿no? Y yo voy evaluando también y debo tener mis criterios. Pero así es, hay una secuencia, hay una secuencia. Es importantísimo tener en claro. Y los criterios de evaluación deben ser por grado, porque las guías que están en la Aprende en Casa son para 2 grados. Es el mismo, ¿sí o no? Para 2 grados es el mismo. Pero repito, la idea es que yo tengo ya como profesor de primer grado, colocar mi desempeño de primero y mi criterio de primero. Y yo como profesor de segundo grado, debo colocar mi desempeño de segundo y mi criterio de segundo. Porque ya hasta aquí puede ser igual, hasta las capacidades, pero el desempeño ya cambia para cada uno de los grados. ¿De acuerdo? Claro que sí, sí, yo les voy a, el de inicial, maestra Liliana, si quieren yo le diseño uno de inicial, también le puedo diseñar, va a ser bien parecido, en realidad no tiene por qué ser distinto, tiene que ser parecido, ¿saben por qué? Porque manejan la misma lógica todos, tienen todos, mire, inicial, primera, secundaria, tienen los mismos elementos, tienen título, tienen periodo, tienen áreas, situación, reto, enfoque transversal, producto, secuencia de actividades, eso lo tiene inicial, primaria y secundaria, ¿ya? Pero de todas maneras, yo les puedo diseñar uno para inicial, más o menos con las áreas, no hay ningún problema, y les envío el formato. Por mí no hay problema, yo encantado de poder compartirles, ¿no? Como les digo, esto es el que yo les he dicho, ese es lo que, como en el caso de mi colegio hemos decidido, porque no nos han dado digamos, no nos han dado un formato, ni el UGEL ni el Ministerio de Educación, ¿no? Lo hemos diseñado con los elementos, ¿no? Ahora, el caso de educación física también, maestro, exactamente lo mismo. Tiene la misma estructura. Si usted se da cuenta, usted revisa la guía de educación física, va a encontrar los mismos elementos. Ya no tendría por qué ser distinto en educación física. Ustedes van a encontrar, repito, que son los mismos elementos, ¿no? Si nos vamos nosotros, por ejemplo, en este momento me voy a la plataforma, ¿ya? Me voy a la plataforma que está aquí, ¿ya? A ver un ratito, espérenme, ¿ya? Voy acá, aquí. Y me voy, por ejemplo, acá, estoy en primaria, ¿ya? Y vamos a regresar acá nuevamente. A ver, acá está educación física, porque educación física no está en forma integrada, ¿ya? No está, no sé si están viendo, pero me aseguro compartiendo nuevamente, voy a hacer que, no. Acá está, esta es la educación física, miren. ¿Tienen título? Sí, planteamos estrategias para jugar en familia. ¿Tiene situación? Claro que está acá situación, ¿ven? Está situación, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Qué más tienen? Tienen su enfoque transversal, acá está, ¿ven? El enfoque, sus valores, sus acciones observables, está ahí. ¿Tienen sus criterios de evaluación? Aquí están los criterios. ¿Tienen sus actividades? Aquí están las actividades, ¿ven? Acá están las actividades. O sea, tienen todos los elementos. O sea, el que le estoy mostrando, el planificador, muy bien se adecua para áreas independientes, áreas integradas, para inicial, para primaria, secundaria. Es que el Ministerio de Educación ha diseñado bajo la misma estructura para inicial, primaria y secundaria, miren. Entonces, maestros de educación física, no se preocupen, no se preocupen, tienen aquí tienen la misma estructura, pueden seguir ustedes, no hay ningún problema, se adecua muy bien. Entonces, solamente cuando es integrada, las secuencias de actividades están de diferentes áreas. Y cuando es una sola área, ya no tienen que colocar el área, porque ya es el área que se está trabajando, ¿no? Hoy día también, por ejemplo, para los colegas de educación religiosa de mi colegio, también estábamos trabajando su planificador de educación religiosa, ¿ya? En el caso de secundaria, les comento que sí hay material para educación religiosa, sí hay, ¿ya? Para primaria no hay. Si el colegio, si los maestros de primaria deciden o quieren trabajar educación religiosa, trabajen su experiencia de aprendizaje, o acá colocan el título, en el caso de primer grado de secundarias, planteamos un plan de acción solidario. Igual, la misma estructura, datos generales, la duración, el área, el planteamiento de situación, su reto, que hay que ponerlo acá en negrita, acá su enfoque, su valor, su actitud. En algunos casos, en algunas áreas, viene el producto y además vienen las características que debe tener el producto. Si ustedes se dan cuenta, en algunos sí viene, acá en religión ha venido, por ejemplo. En educación física no me percaté si venía. En algunas vienen, otras no. Entonces, si es que viene características, también le colocan al costadito, ¿no? La producción o el producto y qué características debe tener, ¿ya? Y miren, en religión tiene 3 actividades, una para cada semana, su competencia, su capacidad, su desempeño, su evidencia, su criterio y su instrumento de evaluación. Miren,
sea, el formatito es muy bien, puede ser trabajado para cualquier nivel. De todas maneras, lo vamos a compartir, ¿ya? Y ustedes ya lo pueden adecuar, lo pueden agregar, complementar, porque no esa es una propuesta oficial de nuestra educación. Le estoy compartiendo la propuesta de mi institución educativa, ¿ya? Muy bien, visto. Ahora sí, de todas maneras quise tocar este tema porque sí, me habían dicho de que es proyectos, ¿no? Pero yo creo que esto era importante mencionarles a ustedes. ¿Y por qué también me parece importante mencionarles? Porque aquí estamos viendo cómo nosotros organizamos lo que el Ministerio de Educación nos está dando en la plataforma y también seguro va a dar para el radio y la televisión. Voy a tratar de conseguirlo, como el profesor Nilo me ha pedido, ¿ya? Pero esa es una primera opción que tenemos los maestros. Pero ¿qué pasa si el colegio dice, no, estas experiencias que el Ministerio de Educación está planteando no se adecúan a nuestra realidad? Por ejemplo, ya el día viernes se ha publicado ya la experiencia número 2. Desde el viernes está publicada ya, ¿no? Desde el viernes, o sea, se ha publicado con una semana ya de anticipación. Entonces uno revisa la experiencia y dice, no, no nos convence. Como colegio queremos cambiar. Entonces, si uno ya no quiere trabajar lo de aprende en casa, lo deja de lado y elige una nueva experiencia producto, un problema de su realidad o una oportunidad de su realidad. Y toma la decisión de trabajar por ejemplo, una nueva experiencia, que puede ser que lo trabaje como unidad o como proyecto. ¿Cuál sería la diferencia en trabajarlo como unidad o como proyecto? Existe una sola diferencia ahora entre proyecto y unidad, una sola. Hay una sola diferencia entre proyecto y unidad de aprendizaje. Antes se decía, no, la unidad tiene producto, el proyecto tiene producto, la unidad no tiene. Y eso no es cierto. La unidad también tiene producto. Se decía, el proyecto integra áreas, la unidad no, eso tampoco es cierto. La unidad también puede integrar áreas, como de hecho ahora acá lo estamos demostrando en la propuesta de nuestra educación. Esta experiencia es una unidad integradora, mire, que integra varias áreas. Entonces sí es cierto. Sin embargo, para que sea proyecto, hay una gran diferencia, sí, con la unidad. Entonces, si yo decido hacer un proyecto de aprendizaje, es un reto grande para ustedes, pero no imposible. Entonces, justamente el interés del día de hoy, de estas 3 sesiones, es compartir con ustedes algunas pautas de cómo se puede trabajar un proyecto de aprendizaje diseñado, pero por los mismos, ¿no? Y acá me preguntaba el profesor Víctor Erinson, en el caso de los maestros que trabajan por ciclo. Claro, en el caso, por ejemplo, de aulas integradas, se facilita, pues, ¿no? Porque ya nuestro planificador ya no sería por ciclo, sería en este caso por ciclo. ¿Qué es lo que cambiaría? Y lo voy a compartir nuevamente para responder la pregunta del profesor que me está haciendo Erickson. Entonces, yo puedo tener acá mi planificador ya de 2 grados, tercero y cuarto. ¿Sí o no? Ya está. ¿Qué es lo que va a diferenciar si trabajo de manera integrada? Aquí yo tengo que colocar el desempeño de tercero, ¿no? Y ahí lo escribo el desempeño. Y abajito el desempeño de cuarto, ¿no? A pie nada más. Ya está. Porque la actividad es la misma, la competencia es la misma, la capacidad es la misma. ¿Qué más va a cambiar? El criterio de evaluación. Aquí. El criterio de evaluación también, porque hay criterios que va a ser de tercero y va a ser de cuarto. La evidencia puede ser la misma también, pero lo que le voy a pedir al alumno de tercero es diferente a lo que le pido al alumno de cuarto en la evidencia. Yo le puedo pedir que hagan un folleto, un tríptico, una carta, los dos, sobre tal tema, pero lo que le pido al niño de tercero es de menor complejidad que lo que le pido al niño de cuarto. Ahí está la diferencia. Entonces eso implicaría que yo debo tener 2 tipos de materiales. El material que está allí en Aprende en Casa, yo lo tengo que obviamente descargar y lo tengo que adecuar. Yo no le puedo entregar el mismo material a los 2 niños de tercero y cuarto, por más que yo esté trabajando en multigrado y tenga 2 grados en mi sección. No puedo hacer eso. Yo bajo el material y si veo que el material el Ministerio de Educación ha planteado en el Aprende en Casa, si yo veo que es de tercer grado, ¿qué tengo que hacer para niños de cuarto? Plantear unas preguntitas más complejas o hacerlo adicional otra tareita más compleja para los chicos de cuarto, de tal manera que haya diferencias entre tercero y cuarto. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen a niños de tercero y cuarto, ¿de acuerdo? Y hay un padre de familia que tiene 2 hijos en el salón, uno de tercero y otro de cuarto. Y el profesor hace exactamente lo mismo para los 2 grados. ¿Qué va a decir el papá? Total, ¿cuál es la diferencia si hacen lo mismo, el profesor está haciendo lo mismo? Eso no puede pasar. Entonces, tú eres profesor de 2 grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Como trabajo tienes que adecuar el material y tratar de decir, ya, le voy a agregar esto o le quito esto, ya sea que sea para tercero o para cuarto.
repito, es importante analizar cada actividad de cada área y determinar si eso que plantea, ¿para qué grado es? Yo, en análisis que hemos hecho, hemos encontrado, por ejemplo, justo en tercero y cuarto con la maestra de primaria, que, por ejemplo, matemática estaba más para tercero. En cambio, comunicación estaba más para cuarto. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta comparando las actividades con los desempeños, pues. Entonces yo me doy cuenta, digo, no, matemática está para tercero. Entonces yo le tengo que plantear un ejercicio un poco más complejo para el chico de cuarto. Pero como comunicación estaba más bien para cuarto grado, por la complejidad, le tengo que hacer preguntas menos complejas, más sencillas para los niños de tercero. Entonces, colegas, allí está el trabajo de ustedes, maestros. El material que yo descargo, lo tengo que adecuar. Bueno, contextualizar seguro también a mi entorno, pero adecuar al nivel del estudiante. Debo tener dos tipos de materiales. Si no lo he hecho en esta primera experiencia, sí lo tenemos que hacer para la segunda, porque si no, yo no voy a poder evaluar. Recuerden que la evaluación del niño de tercero es diferente al niño de cuarto. No le puedo poner la misma evaluación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso sí es importante dejar en claro, ¿ya? Ahora que me han hecho justo esa pregunta, es importante dejar en claro ello, ¿no? A ver, no sé, estoy tratando de responder. Ya, creo que con eso ya me parece que respondí las preguntas que me han hecho. ¿Listo? Ya solamente queda el compartir, que ya luego voy a contactarme con los que dirigen en Horizonte o el contacto con Logel para alcanzar ese material, alcanzar ese PPT que hoy ya le voy a compartir y también obviamente el material. Por mí no hay ningún problema, yo encantado y si ustedes lo recrean, lo mejoran, también así me pueden devolver, también diciendo el profesor me dice que le agregamos eso. Encantado, hacemos un diálogo. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a dejar esta parte aquí. De todas maneras, mañana, que tenemos la segunda fecha, que todavía hay algunas dudas sobre esto de las experiencias de Aprendo en Casa, igual mañana, antes de continuar con lo de proyectos, me doy un tiempito también, como ahora, para poder resolver algunas preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí voy a pasar a compartir lo que corresponde a proyectos de aprendizaje, ¿ya? Déjenme, por favor, compartir. Voy a cerrar todo lo que había abierto, ya un ratito, por favor, para poder buscar ya lo que corresponde a proyectos de aprendizaje, ¿ya? Estoy buscando ahorita acá, cerrando más que todo, cerrando todo lo que había, todo lo que tenía abierto aquí, ¿ya? Muy bien, ahora sí voy a abrir mi PPT de proyecto de aprendizaje para poder compartirles. Muy bien, listo, ya vamos, acá vamos a empezar, ¿ya? Ya está. Y tengo que ser honesto en decirles que la propuesta que le voy a compartir es una propuesta que se ha tomado, porque así me han pedido, o sea, me han dado ya cuando he revisado la solicitud que me han hecho para la ponencia, me han dado unas etapas que tengo que cumplir. Y esas etapas están determinadas por el material que el Ministerio de Educación diseñó y elaboró y compartió a raíz del curso virtual de proyectos de aprendizaje el año pasado en Aprende en Casa, perdón, en Peroeduca, ¿ya? Entonces, ese material yo lo tengo, lo he revisado todo, lo he sintetizado. Sí, profesora Edward, ahorita justo en esta parte voy a explicar esa diferencia entre unidad y proyecto, justo en esta parte, ¿ya? Entonces yo le decía, miren, voy a seguir esa secuencia. Entonces, mi referencia, y luego lo voy a colocar en las referencias bibliográficas al final, para que no haya problemas, ha sido el curso virtual de proyecto de aprendizaje de Peroeduca. Eso lo he tratado de plasmar acá. Y luego ya poder. De todas maneras, he diseñado un esquema personal de proyecto de aprendizaje que también le voy a compartir al final, para que ustedes puedan, si deciden como colegio, en una determinada experiencia, digamos, de aprendizaje o unidad, no deciden no usar la experiencia del Ministerio de Educación y quieren ustedes plantear su propia experiencia, lo pueden hacer como proyecto de aprendizaje. Yo lo voy a compartir al terminar las 3 días, digamos, un esquema de cómo puede ser el proyecto, teniendo en cuenta justo lo que ya he comentado. Y eso al final le voy a dar también. También le voy a compartir en el camino. Yo formé parte de un equipo de proyecto de aprendizaje de la Gerencia Regional de Educación. Yo trabajo en un colegio, no soy parte de la UGEN ni la gerencia por si acaso, pero me invitaron a participar de este equipo de proyectos y hemos elaborado proyectos de aprendizaje de manera conjunta y también le vamos a compartir también luego el link para que ustedes tengan acceso y puedan revisarlos también, ¿ya? Muy bien, listo, vamos ahora sí a hablar sobre los proyectos de aprendizaje. A ver, brevemente nada más la parte inicial, no voy a pasar luego a explicar propiamente lo del proyecto.
¿Qué es un proyecto de aprendizaje? He tomado como referencia aquí una definición de un documento de proyecto de aprendizaje que el Ministerio de Educación publicó hace unos años atrás en unos fascículos, en este caso unas guías que estaban en la ruta de aprendizaje de primaria, ¿no? Y más o menos dice, lo tomé esa porque me parece interesante, dice, una forma de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los estudiantes con sentido holístico e intercultural, promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. Comprende además procesos de planificación, implementación, comunicación y evaluación de un conjunto de actividades articuladas de carácter vivencial o experiencial, durante un periodo de tiempo determinado, según su propósito, en el marco de una situación de interés de los estudiantes o problemas del contexto, ¿no? Entonces, aquí vemos, miren, aquí ya para ir respondiendo a la pregunta que me hacía por el chat el profesor Edward Sánchez, miren, acá dice, ojo, dice que permite desarrollar competencias en los estudiantes con sentido holístico e intercultural. Aquí viene, promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. Ahí está la diferencia entre la unidad y el proyecto de aprendizaje. En la unidad el estudiante no participa en la planificación. El estudiante ya participa en la ejecución y en la evaluación también, porque puede autoevaluar, se puede evaluar, pero no participa en la planificación. Entonces, para que sea un proyecto de aprendizaje, tendría que tener la participación del estudiante. Por eso estas experiencias que el Ministerio de Educación ha elaborado, ¿por qué no son proyectos de aprendizaje? ¿Por qué no? Estas experiencias son unidades. Alida, pero ¿por qué no son unidades? Porque están integrando a las áreas. Ya hemos dicho que la unidad también puede integrar. Claro, hacen la buena integración la unidad. Pero ¿por qué no llegan a ser propiamente proyectos en el estricto de la palabra? Esto que el Ministerio de Educación nos está compartiendo en la plataforma Aprende en Casa. Porque los estudiantes no han participado para nada en la planificación de esa experiencia. Además, recordemos que esas experiencias son a nivel nacional, son las mismas para todo el Perú. ¿Ya? Entonces, por eso no es un proyecto. En cambio, ustedes, si deciden hacer un proyecto en alguna de las unidades, deciden hacer un proyecto, entonces van a tener que recoger también las ideas de los estudiantes, que ellos propongan las actividades que ellos quieren que se lleve a cabo. En esos casos, ya sería un proyecto de aprendizaje. Entonces, ahí está respondida la pregunta, ¿no? Características de los proyectos. Favorecen la integración y desarrollo de competencias, porque claro, la unidad puede integrar áreas, como tampoco no. En cambio, el proyecto, ese sí, necesariamente sí, favorece la integración de las áreas y por lo tanto el desarrollo de competencias, ¿no? Abordadas a partir de situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué más? Promueve la autonomía y la participación activa de los estudiantes. Miren lo que dice acá, en la planificación y desarrollo del proyecto. Ahora que estamos trabajando en una educación a distancia, definitivamente tenemos que promover mucho más que antes el aprendizaje autónomo, ¿no? Porque no estamos al lado del estudiante, no estamos cerca de él, ¿no? Él tiene obviamente que estar. ¿Quién está junto a él? Están sus papás, ¿no? Y si son de la zona rural, probablemente, obviamente, a veces puede ser también que el niño tenga la compañía de papá o de mamá en este caso, o como tampoco de repente no, de un hermano mayor, ¿no? Pero es importante ahí promover la autonomía. Propone situaciones problemáticas. Efectivamente, el proyecto de aprendizaje parte a partir de una situación significativa, como llamamos nosotros, ¿no? Que puede ser un problema, que puede ser una demanda, una necesidad. Inclusive también una oportunidad también. Desarrolla el interés y las capacidades investigativas de los estudiantes. Como asume un rol activo, obviamente se va a promover estas capacidades investigativas. Y algo muy valioso y muy importante es que promueve el trabajo en equipo. Ahora sé que si los niños los tenemos lejanos, no pueden trabajar en equipo con sus compañeros, aquí el equipo va a ser familiar, ¿no? Las actividades que hagamos van a implicar que el alumno trabaje con su familia, que involucre a papá, mamá, a sus hermanos, ¿no? Y hagan algo en forma conjunta. Entonces también se puede poner el trabajo en equipo. Ya si estamos en una zona más urbana, donde los chicos tienen conectividad y de repente tienen opción de formar grupos de WhatsApp, ¿no? O tienen la facilidad de ingresar a una plataforma de videoconferencia, Zoom o Google Meet, también se pueden formar salas ahí, ¿no? Se forman salas, se forman grupos. O si no, puede ser también a través del WhatsApp, ¿no? Pero si no tenemos, los chicos y los niños son sin conectividad,
obviamente que el trabajo en equipo va a tener que hacer con la familia, necesariamente, para que el alumno pueda compartir actividades con ellos, ¿no? Muy bien, entonces, esas son sus características, ¿no? Y aquí está lo que les decía, pues, ¿no? La integración y el involucramiento de la familia y la comunidad, ahora más que nunca. Ahora, ¿cómo surgen los proyectos de aprendizaje? ¿Cómo surgen? Ya ustedes han decidido en una determinada unidad decir, no, esta experiencia que nos está planteando el Ministerio de Educación no responde a mi realidad, no nos conviene, no vamos a tomar, vamos a plantear otra experiencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar una nueva experiencia? ¿De dónde surgen? Vamos viendo acá. Hay tres alternativas o tres caminos. De la propuesta que hacen los estudiantes, de la propuesta que hace el docente y de una necesidad a nivel institucional, ¿no? Sin embargo, ya, ojos importantes, esto de aquí, hay que tener en cuenta que cuando surgen los estudiantes, vamos a leer lo siguiente, dice, surge una situación emergente que genera el interés de la mayoría de los estudiantes a partir de un hecho o problema que ocurre repentinamente en el aula o fuera de ella y que los motiva a indagar, a plantear propuestas para diseñar o construir algo en particular o a plantear soluciones frente a un problema o un determinado problema. Eso es cuando surgen los estudiantes. Tenemos opción de escucharlo, de preguntarles sobre qué quieren que trabajemos esta unidad, dan sus ideas, sustentan también por qué quieren eso y puede ser que sumamos una propuesta de los estudiantes, ¿no? Pero también puede ser a partir del docente o el equipo docente, dice. Surgen como producto de la observación y análisis de los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes que hace el docente, los que se concretizan en situaciones significativas que motivan el desarrollo de un proyecto. Al ojo, que sea el docente quien lo esté proponiendo, no quiere decir que no se tenga en cuenta al estudiante, ¿ah? No, 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 no. Uno ha observado a los estudiantes, ha determinado una problemática y a partir de ahí plantea un proyecto. Pero sí los chicos están involucrados. ¿Por qué? Porque son ellos los que están pasando por esa situación problemática. No lo han verbalizado, pero es el profesor el que lo ha observado y lo recoge. Pero igual el estudiante, igual el producto responde a los intereses de los estudiantes. Y acá está, miren, interés inicial de aprendizaje de los estudiantes, que el docente ha detectado gracias a la observación. Ahora, también puede ser de una necesidad a nivel institucional. Surge de la institución educativa en base al análisis de las problemáticas o necesidades que el director y los docentes identifican en su contexto. En estos casos se requiere que cada docente vincule la necesidad o problemática detectada en su institución con las necesidades y características de sus estudiantes. Entonces, puede ser más bien que dentro de la problemática institucional que se ha considerado en el PI, por ejemplo, un diagnóstico que se ha hecho, puede ser una necesidad a nivel de institución educativa, ¿no? Que sea abordado como proyecto. Pero igual, estas necesidades deben responder a lo que el estudiante también le interese, porque eso no lo podemos dejar de lado. Como dice acá, necesidades e intereses de los estudiantes. Ya sea que lo proponga el alumno, lo proponga el docente o la institución, no puede dejar de lado las necesidades, intereses y características de los estudiantes, porque si no se tiene en cuenta, deja de ser proyecto. Debe tener en cuenta los intereses de los estudiantes, sus características, necesariamente, ¿no? Muy bien, entonces este es con respecto a cómo surgen los proyectos de aprendizaje. Bueno, vamos a pasar ahora sí a las fases o etapas. Igual, no sé si de repente sobre esta parte del proyecto, con respecto a la definición, las características que les he mencionado anteriormente, ¿no? Que les hablaba con respecto también a cómo surgen los proyectos. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Lo puede escribir por el chat ahora, o me pide la palabra para darle el micrófono, o si no, continuamos, ¿no? Cuando hay así algunas partes donde ya hago una pausa, me gusta preguntar antes de continuar, pero si no, continuamos nada más. Si está claro, no hay problema. Ya si está claro, no hay problema. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Sigo con mi PPT. Ahora sí entramos, miren, colegas, entramos ahora sí ya a las etapas del proyecto de aprendizaje. Fíjense que en la parte superior he colocado el año 2013, miren, ¿ya? Gracias, profesor Roemer, muy bien. Entonces, en el año 2013, por ejemplo, el fascículo de proyecto de aprendizaje que publicó el Ministerio de Educación para el nivel primaria,
y que se utilizó en inicial y secundaria también, ¿ah? Porque era la misma secuencia. Consideraba las siguientes fases. Fase 1, planificación. Fase 2, implementación. Y fase 3, comunicación. Y aquí en la fase de planificación está todo lo que podemos ver ahí. Pero también había una etapa de evaluación, que si ustedes ven, miren, da a entender, lo bueno, hacia alrededor de todo el gráfico, da a entender que la evaluación es un proceso permanente, que recorre la planificación, la implementación y la comunicación. Y obviamente también con la evaluación final del producto, ¿no? Entonces, estas fases se consideran para el proyecto de aprendizaje o se consideraban en el 2013, ¿ya? Y se han venido trabajando, los que trabajábamos proyectos, yo trabajaba proyectos en mi colegio, ya hace varios años estamos en el tema, bueno, antes de la virtualidad, ya este año estamos empeñados en, de todas maneras, trabajar un par de proyectos en el año, dejando de lado la experiencia de Aprende en Casa, aquella que consideramos que no responde a nuestra real colegio, y ahí haremos un proyecto, ¿no? O por lo menos un par, unos dos hemos querido trabajar este año, uno por cada semestre. Vamos a ver si lo logramos, ¿ya? Muy bien, entonces, acá tenemos en el 2013. En el 2019 salió otro fascículo, en este caso para el nivel inicial, ¿no? Y planteaba estas tres fases. Mira, la fase 1, planificación del proyecto. Fase 2, ejecución del proyecto. Fase 3, comunicación del proyecto. Y la evaluación también en forma transversal. Muy parecida a la de 2013, miren. Solamente la diferencia está en que aquí le llama implementación a la segunda fase y aquí le llama ejecución. Porque después, igual, comunicación y planificación está bien. Y la evaluación, aquí también permanente, aquí también permanente. Entonces, esta es la de 2019, la propuesta del Minedu. Pre-pandemia, o sea, justo antes de la pandemia se publicó este fascículo, no sé si la maestra inicial llegaron a trabajarlo, no estoy seguro. Y ahora sí, el año pasado, con el curso virtual de Perú Educa, se nos planteó esta etapa. Y ahí le he puesto 2020 en la parte superior derecha. Y este documento digamos, de la Aprende en Casa, el curso virtual de proyectos, plantea 5 fases, como podemos ver ahí. Fase 1, preparación del proyecto. Fase 2, formulación del proyecto. Fase 3, planificación. Fase 4, investigación. Y fase 5, evaluación. En realidad no está muy alejado, miren, porque lo que aquí llamamos planificación, aquí lo desagregan en 3 etapas: preparación, formulación y planificación propiamente dicho. Pero estas 3, fase 1, fase 2, 3, corresponde aquí a la planificación, si nos damos cuenta. Y la fase 4, que es investigación, ya, por ejemplo, aquí va a comprender, en este caso, mayormente también lo que es la ejecución y la comunicación. Y queda la evaluación, que es la transversal. Entonces, bien es cierto, hay 5 acá, pero están muy ligadas. Pero vamos a trabajar con la propuesta más reciente, la del año 2020. Entonces, el día de hoy, según la ruta que me han alcanzado, vamos a trabajar nosotros las 2 primeras fases, lo que es preparación y formulación. Y aquí la fase 3 va a ser aquí, en este caso, la planificación, ¿no? Va a ser mañana. Mañana nosotros tenemos la planificación. Mañana tenemos la planificación. Y el miércoles trabajaremos investigación y evaluación. Y vamos a cerrar todas las etapas para que ustedes la conozcan. Y se les alcanzará el material que les voy a compartir de todas las etapas. Vamos a empezar entonces con preparación. Fase 1, preparación. ¿Qué comprende? Perdón. Acá, mire, no me había olvidado, pero vamos a dar una mirada panorámica, ¿ya? La fase 1 dice aquí se tiene que formular el problema, determinar el propósito y el diseño de evaluación. ¿Cómo se va a evaluar? En la formulación tenemos el planteamiento de preguntas, ¿ya? La redacción ya del proyecto y la identificación del producto. ¿Qué es lo que vamos a lograr, ¿no? Entonces, aquí hay unas preguntas interesantes que nos permiten formular, digamos, el proyecto. Y ya terminamos con la planificación propiamente dicho cuando hacemos el plan de trabajo, ¿no? Y se conforman los equipos de trabajo y se promueve siempre el pensamiento crítico, creativo. La fase 4, que es investigación, es lo que le decía, es la búsqueda y ordenación de la información. Se procesa y se elabora el producto. Acá es la etapa de desarrollo propiamente dicho, ¿no? Y aquí en la etapa 5, que es la evaluación. Primero se autoevalúa, luego se hace una evaluación del proyecto y también de los aprendizajes. Vamos a pasar con las 2 primeras etapas, ¿ya? Fase 1, preparación.
Dice ahí, 1, formulación del problema, ¿ya? 2, propósito. 3, competencias y capacidades. Y 4, evaluación de aprendizaje. Muy bien, ustedes, si quieren elaborar su proyecto de aprendizaje, ¿qué es lo que van a hacer primero? La etapa de preparación. Muy bien. ¿Y cuál va a ser lo primero que vamos a hacer? Formular el problema. Vamos a ver. Dice, acá viene, formulación del problema. ¿Y esto qué comprende? Ojo, comprende caracterizar a los estudiantes del contexto. Yo no puedo formular un problema para el proyecto si no conozco cómo son mis niños, mis niñas, cómo son los estudiantes y cómo es su contexto donde ellos se desarrollan, ¿no? Se desenvuelven. Entonces, ese es lo primero que hay que pasar. O sea, acá miren, ¿no? Tomar como punto de partida los intereses, problemas y necesidades de los estudiantes y el contexto. A. Pretender realizar un proyecto exige a los docentes pensar y repensar los problemas, intereses o necesidades que pueden experimentar los estudiantes. En este primer momento podemos preguntarnos, miren, aquí nos da unas pautas de qué preguntas nos podemos hacer más o menos. ¿Qué les gustaría aprender a mis estudiantes? ¿Qué problemas pueden estar experimentando? ¿Sobre qué podría tratar el proyecto? ¿Cómo debería desarrollar el proyecto? Ya, miren, ¿ah? ¿Qué les gustaría aprender a mis estudiantes? ¿Qué problemas pueden estar experimentando? ¿Sobre qué podría tratar el proyecto? ¿Y cómo debería desarrollar el proyecto? B dice, es importante indagar sobre cuáles son los intereses, necesidades y problemas en un contexto de aislamiento social generado por un estado de emergencia en el que nos encontramos. Debemos indagar si nuestros estudiantes tienen conectividad para comunicarnos con sus familias mediante videollamadas, videoconferencias, correos electrónicos, con el fin de recoger información. Con los que no tienen conectividad, podríamos comunicarnos haciendo el uso de llamadas telefónicas. Debemos estar atentos a las situaciones que pasan diariamente en el medio local, regional y nacional. Y debemos considerar las creencias, diversos saberes y como visión de los estudiantes. ¿Quiénes tendrían ventajas? Se tiene ventaja, por ejemplo, si yo soy profesor de segundo grado y enseño a los mismos niños de primer grado. Esos son mis alumnos, ya los conozco ya. O por lo menos yo ya vengo trabajando en el mismo colegio. ¿Ya? Entonces, como yo ya vengo trabajando en el mismo colegio, ya los conozco cómo son los niños. De repente no han sido mis alumnos, pues le pregunto a mi colega, pues, ¿no? A mi colega que les enseñó, ¿cómo son los niños, no? ¿Cómo son los niños? ¿Cuáles son sus intereses, sus necesidades? ¿Cómo son sus familias, no? Y yo ya más o menos conozco el contorno. Claro, si soy alumno, si soy profesor nuevo en ese colegio, tengo un poco más de dificultad. Va a ser importante conversar con los profesores que tienen años ahí para que me den información. Pero es importante indagar sobre los intereses, necesidades y problemas que ellos tienen. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora, y aquí viene ya ahora sí la caracterización de los estudiantes y el contexto. Entonces aquí hay una matriz que le vamos a compartir, por ejemplo, para que se puedan guiar. Si en el contexto de la educación a distancia sean inconvenientes para conocer de manera genuina los intereses, problemas y necesidades de los estudiantes, proponemos realizar una caracterización que permita obtener información sobre ellos. Se puede utilizar el siguiente formato. Supongamos que quieren hacer su proyecto, ¿ya? Tienen algo de información, pero no tienen mucho. Entonces, van a hacer el proyecto de manera cooperativa. En equipos tienen que trabajar, porque lo tienen que hacer todos juntos. Entonces, yo puedo colocar, a ver, la edad de los estudiantes acá, acá sus características físicas, psicológicas, sus características socioeconómicas y culturales y otras características. Por ejemplo, edad de los estudiantes, por ejemplo, de inicial de 5 años. O los niños de tercero de primaria, niños de repente de 9 y 10 años. ¿Qué características tienen en la parte física y psicológica y cuáles son sus características socioeconómicas y culturales? Entonces yo lo voy armando un cuadrito, lo voy armando un cuadrito para poder luego sistematizarlo. Eso es importante hacer. ¿Qué preguntas me guían para la parte de características físicas y psicológicas? Por ejemplo, ¿cómo se comportan los estudiantes? ¿Cómo es su desarrollo físico? ¿Se dan cuenta? Características socioeconómicas y culturales. ¿En qué condiciones viven los estudiantes? ¿Sus padres cuentan con trabajo actualmente o no? Etcétera. Es importante. Entonces, esa matriz va a ser la primera que van a tener que llenar ustedes cuando quieran hacer su proyecto de aprendizaje. ¿Para qué? Para caracterizar a los estudiantes de al contexto. Mira, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Para el caso secundario. De la zona de Bagua, Amazonas, ¿ya? Que es lo que la guía nos plantea. Entonces, miren, este cuadrito lo tienen acá. Acá han colocado la edad de los estudiantes, características físicas psicológicas, características socioeconómicas y culturales, otras características si se desea, y al final viendo lo importante.
intereses, problemas y necesidades. ¿Por qué? Porque este cuadro que está al final, ese de aquí, en la última fila, es la que nos permite al final diseñar el proyecto. Y aquí se toma la información. Pero claro, para que yo pueda llenar este último cuadro, tengo que tener la información de arriba. Leamos qué dice, a ver. En la etapa final de la pubertad son chicos de 14, 15 años. Estamos hablando de chicos de cuarto año secundaria, tercero o cuarto secundario. En la etapa final de la pubertad, los cambios corporales bruscos impactan en sus emociones e intereses. Está claramente demostrado que el 80% de los adolescentes no pasa por un periodo tumultuoso. Se lleva bien con sus padres y familiares, les gusta estudiar y trabajar, y se interesa por los valores sociales y culturales de su entorno. Eso es lo que hemos podido recoger. Socioeconómicas y culturales. Los estudiantes en su mayoría provienen de familias con recursos económicos medio bajos. Sin embargo, cuentan con celulares de alta gama. Miren. En la zona donde viven hay algunas personas de mal vivir. Los padres de familia obligan a sus hijos a estudiar porque desean para ellos un mejor futuro. Eso es algo positivo, ¿no? Que los envían a la escuela. Intereses y necesidades. En conclusión, podemos decir que los estudiantes de cuarto de secundaria de la IE Santa Rosa tienen habilidad para utilizar los entornos virtuales. Se comunican con equipos electrónicos, interactúan por diferentes redes sociales y les interesa ser socialmente aceptados por sus contactos. Pero es posible que no sepan identificar los riesgos de la exposición en redes, pues puede traer consigo y no identifican el peligro de difundir su vida. Entonces, aquí se está tomando como interés y necesidad manejar bien los entornos virtuales, sobre todo las redes sociales. Es importante porque hay riesgos ahí que puede el alumno a los que puede estar expuesto. Entonces, ya tengo, miren, para empezar aquí, ya en una conclusión, los intereses y necesidades del, digamos, en este caso, los estudiantes, que me puede servir de insumo para formular ya mi situación significativa. Acá está la formulación del problema, miren. ¿Ya? Y lo voy a leer, miren, o yo quiero leerlo porque los ejemplos que vienen a continuación, cuando yo diga, vamos a explicar una etapa y voy a dar el ejemplo inicial, de primario o de secundario. Entonces es importante que esto lo tengan claro para que entiendan lo que luego voy a ir explicando. Sobre todo cada uno que tome atención a lo que corresponde a su nivel. ¿Ya? Veamos a ver, inicial el segundo ciclo. La profesora Sonia ha identificado la gran preocupación de las familias debido al incremento de contagio del coronavirus en la comunidad. Al conversar con algunas de ellas, han notado gran temor por el riesgo de ser contagiados al salir a la calle y llevar la enfermedad a casa. También han encontrado que muchas personas comentan que no saben cómo trabajar estos temas con sus hijos o hijas en casa. Ante esta situación, Sonia piensa que sus niños de 5 años deben estar percibiendo diferentes tipos de comportamiento y comentarios que pudieran alarmarlos. Por consiguiente, la docente Sonia piensa que es una gran oportunidad para trabajar un proyecto de aprendizaje en el que los niños propongan acciones para evitar el contagio del COVID en casa. No perdamos de vista, por favor, esto, ¿ya? Si le pueden tomar una captura, están ahí, tómenlo. No perdamos de vista esto de acá. Porque a partir, repito, de estos ejemplos, voy a explicar cada etapa. Entonces va a ser importante que lo tengan en cuenta para que comprendan, si no van a perder la lección. ¿Qué pide inicial? ¿Cómo termina el inicial? La parte retadora al final. Que los niños propongan acciones para evitar el contagio de COVID-19 en su casa, para niños de 5 años. Vamos con el de primaria, a ver, para los maestros de primaria. Maestra, dice acá, dice Manuela, la profesora Doris Raquel está levantando la mano. A ver. Sí, profesora, adelante. No sé si puede prender su micrófono. Si lo puede prender o si no, voy a ver si lo activo. Ya. Ahí, profesora Doris, intente prender su micrófono, profesora Doris. Profesora Doris Raquel. No puede, no puede prender su audio. Intente, por favor. Y si no, en todo caso, por el chat, si no puede prender su micrófono, profesora Doris. O escríbame algo para hacer que sí tiene o no tiene acceso al micrófono, o no puede. Bueno, qué pena.
Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Igual, profesora, si quiere luego escribir en el chat algo, me escribe, yo le doy respuesta por ahí, ¿ya? Vamos avanzando, ¿ya? A ver, vamos avanzando. Me había quedado acá, miren. Vamos ahora aquí con el caso de primaria. Vamos a leer lo que dice. Dice, Manuela es docente de quinto grado de primaria de la IE 16207 Centro Poblado del Porvenir, de la provincia de Bagua también. Ella ha logrado comunicarse con los padres de familia de sus alumnos y ha recogido necesidades e intereses de aprendizaje de los niños y niñas acerca de cómo tendría que ser su comportamiento cuando puedan salir de su casa. ¿Qué tendría que hacer para no contagiarse de otros niños o de los adultos? ¿Qué medidas deben tomar para protegerse en casa? ¿Qué nuevos hábitos deben implementar en el hogar? ¿Cuáles son los alimentos que pueden consumir para protegerse del coronavirus entre otras inquietudes, perdón? La docente ha prestado especial atención al interés de los niños por conocer sobre su alimentación para protegerse de la enfermedad y por ello piensa que es importante desarrollar aprendizajes respecto a una alimentación que favorezca el sistema inmunológico y que los proteja del COVID-19 y otras enfermedades o sobrellevarlas de una mejor manera. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos describiendo el contexto, ¿ya? Describiendo el contexto. Y acá nos damos cuenta, por ejemplo, que se ha optado aquí, como les digo, en el tema de la alimentación, asumiendo que de la alimentación, si es buena, si es rica, ¿no? En lo que debe, digamos, en los nutrientes, va a mejorar nuestras defensas y por lo tanto nos va a defender del COVID. Entonces, miren, este es el proyecto va a ser en todo caso la situación del contexto para primaria. No lo pierdan de vista. Y en secundaria, Carlos es docente de tercer grado del área de comunicación de la IE 2301 de la región Ica. En sus clases virtuales con los estudiantes ha recibido diferentes percepciones acerca de cómo se sienten al desarrollar el año escolar a distancia. Ha notado que los estudiantes tienen mucho que decir acerca de esta nueva experiencia de estudiar a través de medios remotos, como la televisión, cuando desarrollan las actividades de aprendizaje que propone la estrategia Aprende en Casa. Asimismo, sus estudiantes le han comentado sobre algunas herramientas tecnológicas que conocían y que ahora pueden usar para aprender en sus clases virtuales. Incluso el celular, que estaba prohibido en la escuela, ahora se ha convertido en el principal medio de comunicación que tienen para hacer trabajo con sus compañeros. Al finalizar estos hechos, el docente considera que podría trabajar un proyecto en el que los estudiantes analicen con sentido crítico y reflexivo el uso de las tecnologías con fines educativos y explorar qué expectativas tienen respecto a ello para los tiempos venideros, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la situación de contexto que ha optado la profesora, en este caso el profesor de tercer grado de secundaria, ¿no? Son tres proyectos, tres descripciones distintas. Vamos a ver cómo se va trabajando cada etapa, ¿eh? Miren, acá ahora viene, dice, elegir el proyecto considerando la edad, el grado y el ciclo de los estudiantes. Es importantísimo, ¿eh? Edad, grado y ciclo de los estudiantes, ¿no? Dice, a continuación se presenta algunos ejemplos según las diferentes situaciones analizadas por los docentes. Nivel inicial. ¿Qué podemos hacer en casa para prevenir el contagio del COVID-19? Nivel primario. ¿Qué alimentos contribuyen a favorecer nuestro sistema inmunológico para defendernos del COVID-19? Nivel secundario. ¿Cuál es la influencia de las tecnologías en el aprendizaje a partir del COVID-19? Mira, si se ha percatado, cada pregunta está asociado a la situación del contexto, miren. La primera fue de los niños para prevenir desde casa el COVID, los niños inicial. La segunda era el tema de la alimentación, recuerdan, aquí está, que alimentos contribuyen a fortalecer nuestro sistema inmunológico para defendernos del COVID-19. Y en el caso de acá del séptimo ciclo, está ligado muy al uso de la tecnología, por ejemplo, como herramientas acá tecnológicas, como le llaman, ¿no? Y que puedo usarlo en el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la influencia de las tecnologías en el aprendizaje a partir del COVID-19? Listo. ¿Cómo se llama esto de aquí? Estamos hablando de la formulación del problema, ¿no? Y estamos vinculándolo acá, en este caso, con cada uno de los niveles. Listo, a ver acá, ¿no? Ahora sí, que ya tenemos eso, nos toca ahora sí, bueno, acá decíamos, ¿qué hemos planteado acá? Hemos formulado el problema a manera de pregunta, miren. ¿Qué podemos hacer? Pero también hay que plantearlo como a propósito. Está asociado aquí
la pregunta, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí también el propósito. ¿Qué queremos con los niños de 5 años? Aprender a cuidarnos del COVID-19 para que nuestra familia y amigos se mantengan sanos y protegidos. En el ciclo quinto, a ver, ¿cuál es aquí lo que se ha formulado? Conoceremos cuáles son los alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico para prevenir el contagio de enfermedades. Y para secundaria, vamos a ver acá el ciclo séptimo, cuarto y quinto de secundaria, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Dice aquí, vamos a ver con formulación del propósito, ¿no? Valoramos el uso de las tecnologías de la información y sus recursos como medios para aprender. Miren, ¿ah? Entonces, regresamos acá siempre. Aquí, si ustedes se percatan en la parte final, lo menciona, dejando entrever cuál va a ser ahí el reto, ¿no? Lo que tiene que ser, en este caso, la persona. Y acá ya vemos bien la pregunta. Y aquí lo tenemos a manera de propósito. Empezando con un verbo infinitivo. Aprender, conoceremos, valoramos, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ahora, siguiente paso. Ya tengo la situación del contexto que he elegido. Ya lo tengo ya. Ya tengo, inclusive, el problema, la solución del problema principal y el propósito. ¿Qué nos toca ahora? Seleccionar competencias y capacidades. Vincular el propósito del proyecto con una o más competencias y capacidades de una o más áreas curriculares. Se incide en la competencia seleccionada sin perder de vista las otras competencias que también se desarrollan. Entonces, ya acá hay una propuesta de cómo se puede llenar este cuadro. Y acá el nivel, el problema, las competencias, las capacidades y el área a cual corresponde, ¿no? Y acá están las competencias transversales, ¿no? Muy bien. Entonces, otro punto, tercer paso, y lo estoy enumerando, miren, ¿ah? Para que no se pierda. Estoy enumerando. 1, formulación del problema, caracterización del estudiante y el contexto, ¿no? Y aquí, sigamos nuevamente, ¿no? En la descripción de la situación del contexto, la descripción. Acá viene la formulación del problema, preguntas, y acá también formulación del propósito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿De acuerdo? Y acá están las competencias y las capacidades, que aquí se copia, se coge del programa curricular y se lo organiza, ¿de acuerdo? Se lo organizan de preferencia, digamos, en Word, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces acá, a ver. Viene este paso. Seleccionar el estándar de acuerdo a la competencia y al grado que va dirigido, lo que yo le decía, ¿no? Es importante tener en cuenta aquí el estándar. Entonces yo tengo el área, tengo la competencia, y lo que me faltaría es colocar el estándar, ¿no? Nada más, ¿no? No faltaría. Probablemente todavía el estándar esté similar, está por ciclo, de hecho, está por ciclo, ¿no? Pero aquí hay que tratar sí de hacer algo ya propio del grado que uno, digamos, en este caso, está trabajando, ¿ya? Entonces, muy bien, área, competencia, estándar. ¿Listo? Y aquí está, miren el cuadrito. Por eso el PPT que le voy a enviar les va a ayudar mucho, porque además de ir explicando el paso que toca, también les planteé el ejemplo. Acá está, miren, al área, la competencia y su estándar, que es importante siempre tener en cuenta el estándar a la mano para poder guiarnos en la evaluación. ¿Ya? Muy bien. Aquí está la otra parte del cuadro, ¿no? Porque aquí no he alcanzado todo, ¿ya? Y ahí está. Y ahí está. Entonces ya tenemos, ahora, ¿qué paso sigue ahora? Vamos a recapitular nuevamente. A ver, quiero que se ubiquen, por favor. 1, primer paso, formular el problema, que en este caso consiste primero en caracterizar al estudiante y su contexto. Luego que hice eso, ya lo tengo caracterizado como aparece aquí. Ahora sí voy a revisar, digamos, la situación del contexto. Tengo que describir la situación del contexto. Una vez que lo he descrito, viene ahora sí elegir el proyecto considerando la edad, el grado y el ciclo de los estudiantes. Y acá tengo ya una manera de la pregunta, ¿no? De formulación de problema. Y acá tengo el propósito, el objetivo. Y aquí está un ejemplo de cómo se seleccionan las competencias y capacidades. Y llegamos acá al cuadrito de competencias, capacidades y capacidades, ¿no? Acá también está y ahí está. Entonces, ¿qué sigue ahora? Seleccionar instrumentos de evaluación. Porque ya trabajé en otro, pero yo tengo que también tener instrumentos con tiempo para poder alcanzar al estudiante, para que él sepa cómo va a ser evaluado. Ese es entonces el cuarto punto, el cuarto y último punto de esta primera fase, ¿no? También puedes utilizar otros instrumentos que te permitan recoger evidencia, no solamente los que están ahí, además de eso otros también, ¿no? Acá, por ejemplo, está una lista de cotejo, ¿no? A ver, vamos a evaluarnos. Nosotros terminamos la fase de preparación y si en el caso estuviéramos aplicándolo, tenemos una evaluación ahí, que se hace el que se tiene que hacer, que dice lo siguiente.
Vamos a ver, dice. Para verificar la elaboración de las pautas podemos utilizar la siguiente lista de cotejo. 1. ¿Se ha formulado un problema del proyecto de aprendizaje a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes? ¿Sí o no? Se tiene que hablar el mismo profesor que ha hecho el proyecto o el equipo de docentes. ¿Se ha establecido un propósito de aprendizaje que oriente el proyecto en relación con el problema identificado? ¿Sí o no? ¿Se han definido las competencias y capacidades que desarrollan los estudiantes? ¿Sí o no? ¿Los estándares corresponden a la competencia seleccionada y ciclo? ¿Sí o no? Y quinto, se han seleccionado instrumentos para una evaluación acorde con las competencias previstas, ¿no? Entonces, esta lista de cotejo nos sirve para que se evalúe, en este caso, la persona que está dirigiendo, ¿no? O sea, el que está haciendo el proyecto se autoevalúa para no hacer que avance con errores. Termina la primera etapa, hace su, digamos, hace su autoevaluación si se quiere, identifica los errores y los corrige. La intención es corregirlo. No se trata de identificarlo en preparación y dejarlo ahí, ojo. Y acá tenemos alguna rúbrica de ejemplo, ¿no? Como ustedes pueden ver acá también, ¿no? Que es la otra parte que tiene que ver con el instrumento, una lista de cotejo y acá una rúbrica, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la etapa 2, que es preformulación. Formulación. Pero no sé, igual, si hubiera algunas preguntitas antes de continuar a la siguiente pues, etapa del proyecto. No sé si tiene una pregunta o todo está claro. Ya, si es que no me preguntan nada ni por el chat, entonces asumimos que está claro. ¿Sí? Si no, alguien quiere tomar la palabra, avíseme y le damos el pase. Listo, entonces si no hay, continuamos, ¿ya? Continuamos, ¿ya? Hay algunos que están en su cámara prendida, los felicito, con la profesora Nora García, que está, la profesora Miluska Méndez también, que la estoy viendo, tengo ahí de conocerlo. Ya, muy bien. Entonces me dice acá el profesor Rumaldo que está bien, está claro, muy bien, excelente, muy bien. Entonces cuando ya les comparte el PPT, ahí lo van a repasar y van a entender mejor para que mañana me sigan la secuencia, ¿ya? Vamos entonces ahora a explicar la otra etapa, ¿ya? Muy bien. Ojo, porque cuando terminemos una etapa, se les va a alcanzar un modelito de cómo uno puede autoevaluar su etapa que ha llegado. ¿Quién lo hace? Eso lo hace el docente, ¿ah? No es el alumno. O sea, es el profesor para ver si ha cumplido con todo lo que pide la etapa 1, ¿ya? Vamos a pasar entonces ahora sí, a ver un ratito, a la formulación. Fase 2, formulación. La formulación tiene esas 3 etapas, miren. Formulación de preguntas que incentivan el interés y reflexión en los estudiantes. 2, estrategias de comunicación y participación con los estudiantes. Y 3, identificación del producto y formulación de criterios de evaluación. Entonces, cuando yo termino la primera fase, que es de preparación, paso a la segunda, que es la formulación, ¿ya? ¿Y qué tengo que hacer? Básicamente 3 actividades. Formulación de preguntas que incentiven el interés y la reflexión, ver qué estrategias de comunicación y participación voy a utilizar para que los chicos participen, y tercero, identificar el producto y formulación de los criterios de evaluación. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿De acuerdo? Vamos con la primera. Dice, formulación de preguntas que incentiven el interés y reflexión. Miren, nosotros nos acordamos de Sócrates y su mayéutica socrática, ¿no? Aquí se trata entonces de proponer preguntas para estimular el interés, la reflexión y el compromiso de participación en el proyecto. ¿Cuál sería la idea? Miren, yo les sugiero lo siguiente. Ustedes primero han hecho la primera etapa, que es la preparación. Pero cuando van a la formulación, ya es importante involucrar a los estudiantes acá. O sea, tener una sesión con ellos ya para empezar la formulación, para que vean que ellos participan, ¿ya? ¿Por qué? Porque, repito, aquí se les tiene que incentivar a la reflexión, ¿no? Y aquí están las preguntas socráticas, por ejemplo, que pueden ser sobre conceptuales aclaratorias, puede ser para comparar conjeturas o supuestos, puede ser para explorar razones o evidencias, o también para presentar puntos de vista y perspectivas, comprobar implicaciones y consecuencias y responder sobre las preguntas, ¿no? Entonces, estas son las denominadas preguntas socráticas. Entonces, yo tengo que formular preguntas. Acá me dan algunas pautas, ¿no? Aquí está. Formulación de preguntas que incentivan el interés y la reflexión. A ver, acá les comparto para los 3 niveles. Para inicial, para primaria y luego para secundaria, ¿ya? Ojo, que estas preguntas lo tiene que hacer ya, digamos, con respecto al propósito que uno está buscando el proyecto. O sea, bueno, pueden ser preguntas conceptuales aclaratorias. ¿Has escuchado hablar del COVID-19? ¿Qué sabes de ello? El presidente ha indicado que las personas deben quedarse en sus casas. ¿Las personas obedecen esas recomendaciones? ¿Por qué crees que sucede esto?
¿O eso? Otro bloque. Preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias. ¿Cómo nos podemos contagiar de COVID-19? Preguntas sobre punto de vista y perspectivas. ¿Cómo podríamos averiguar lo que debemos hacer para no contagiarnos del COVID-19? ¿Qué acciones podemos realizar en casa para no contagiarnos del COVID-19? ¿Con quién lo hace esto? Con los niños. Pero la maestra inicial que me están escuchando acá, cuando van a hacer su proyecto y van a llegar a esta etapa de formulación, tienen que pensar en preguntas socráticas y con los niños desde pequeños, ¿no? Entonces hay varios tipos de preguntas que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tomar nota también, ¿ya? Forma similar pasa con primaria, miren. Primaria también tiene obviamente sus preguntas conceptuales, que exploran razones y evidencias sobre punto de vista y perspectivas para comprobar implicaciones y consecuencias y preguntas sobre las preguntas. Interesante, miren. Entonces, esto sería para primaria, ¿no? Entonces, aquí asumimos, en este caso, que se va a tener que presentar esas preguntas a los chicos, ¿no? Que incentiven su interés y su reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el caso de primaria. Y en secundaria también tiene sus preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por herramientas tecnológicas? Pregunta primera. Segunda, ¿qué herramientas tecnológicas usas en tu vida diaria? ¿Por qué y para qué las usas? La tercera bloque de preguntas, ¿no? ¿Por qué ha cobrado tanta importancia el uso de herramientas tecnológicas en este escenario de aislamiento social? ¿Ya? Preguntas sobre punto de vista y perspectivas. ¿De qué manera se pueden aprovechar las herramientas tecnológicas para el aprendizaje? O sea, mire, ¿de qué manera nos podemos afectar el uso de herramientas tecnológicas? Lo que es para comprobar implicaciones y consecuencias. Y finalmente, preguntas sobre las preguntas. ¿Por qué crees que te pregunto sobre el efecto del uso de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje? Entonces, miren, ahí quería hacer la aclaración, ¿no? Son tipos de preguntas, como acá lo podemos ver, ¿no? Aquí en el caso inicial hay 3 tipos nada más, pero aquí, por ejemplo, en primaria acá tenemos 5 y mucho más en secundaria, ¿no? Muy bien, listo. Hasta ahí hemos terminado la etapa 1, viendo la etapa 2. Estrategias de comunicación y participación. Miren que tenemos tipos de estrategias, ¿ya? Estrategias de comunicación, estrategias de interacción, estrategias de dinamización, estrategias de orientación y motivación, y estrategias de evaluación continua y formativa. Entonces, va a tener que trabajar lo que corresponde a cada uno de estas experiencias, ¿de acuerdo? Para poder continuar con los siguientes pasos, ¿ya? A ver, hay una manito levantada acá. Voy a dejar de compartir. A ver. No sé, no tiene nombre. Dice 59 Moto E. Pero vamos a ver si puedo ponerle. A ver. Ya, a ver. No sé, a ver, profesor, si puede prender su micrófono. Si está habilitado, a ver, profesor, puede ver. No o de repente levantó la mano de repente ha sido por error. Sí, ¿no? Ya, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Entonces yo le decía, ahora viene las estrategias de participación. A ver, siempre me gusta retroceder un poquito para ubicarnos, ¿ya? Miren, estamos ubicándonos aquí, no se olviden. La primera parte de lo que es a ver, la formulación es formulación de preguntas. Y hay preguntas que se denominan socráticas. Entonces, si vamos a enseñar nuestro proyecto de aprendizaje, tenemos que pasar por esta etapa que es la formulación de preguntas, ¿no? Y que tiene que estar de acuerdo al planteamiento socrático. Luego que termino las preguntas, viene ahora sí estrategia de comunicación y participación. Estas son las preguntas, miren. Esto es lo que les pedíamos, estas preguntas que están aquí. Preguntas, no dice respuestas, solamente preguntas. Y es lo que les mencionaba, estrategias de comunicación, ¿no? Estrategias de interacción, estrategias de dinamización, estrategias de orientación y motivación, y estrategias de evaluación continua y formativa, ¿no? Que tendría que, en este caso, leer y comprender para poder luego compartir con los docentes, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay estrategias de comunicación y participación, como por ejemplo ahora algunos aplicativos, ¿no? Como el Kahoot, el Blogger, que es para blogs, el Kahoot, el Padlet, el Mentimeter, el Suite, el G Suite, etc. Hay estrategias ahora como en la virtualidad se pueden uno entrar en contacto, en comunicación con sus demás compañeros, ¿no? ¿Listo? Entonces, hemos cerrado, colegas, no se olviden el segundo bloque, estrategias de comunicación y participación. Es importante eso.
En la virtualidad es crucial. No, eso es crucial para poder avanzar en el proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora sí, seguimos entonces. Dice ahí, identificar el producto final y los criterios de evaluación. Página, actividad 3, ¿ah? Actividad 3. Estamos aquí, ya ven. Identificación del producto y formulación de criterios de evaluación. Ahí estamos, ¿ya? Para que no se pierdan, por favor, ¿ya? Claro que sí, profesor Romando, lo voy a compartir, claro que sí. Voy compartiendo poco a poco, ¿ya? Hoy ya les comparto las 2 primeras etapas para que lo repasen, lo lean y mañana que sigo con la tercera también me puedan comprender mejor, ¿ya? Entonces estamos en la tercera etapa, en el punto 3, el último de la formulación. Identificación del propósito y formulación de criterios de evaluación. Vamos a ver. Y aquí está, pues, ¿no? Ah, perdón. Ahí estaba, ¿no? Entonces ahora sí dice el producto final, ¿no? Dice, identificar el producto final y los criterios de evaluación también. Y ahora eso nos piden también las guías, ¿ya? A ver, dice, competencia. Se comunica oralmente su lengua materna. Y aquí están sus capacidades, ¿no? La capacidad de comunicación oral. Construye su identidad. Acá están sus dos capacidades. De la competencia de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, también aquí están sus capacidades. Y de resuelve problemas de cantidad, aquí están sus capacidades también. Ahora, acá tenemos la pregunta del proyecto, ¿no? ¿Qué podemos hacer en casa para no enfrentarnos al COVID? Y acá está su producto. ¿Cuál va a ser el producto de este proyecto de inicial? Ojo, su producto. Una cartilla con acuerdos familiares para prevenir el COVID-19. Me parece para niños de inicial está muy bien. Se puede hacer, es práctico, o ser útil, sobre todo, ¿no? Entonces, cartilla con acuerdos familiares para prevenir el COVID-19. Muy importante. Entonces, esta es la estructura de inicial. Veamos. Esta sería de primaria, por ejemplo. Igual la estructura. Acá se coloca la competencia, se colocan las capacidades y vamos a ver, por ejemplo, el título, la formulación del proyecto. ¿Qué alimentos contribuyen a fortalecer nuestro sistema inmunológico para defendernos del COVID-19? Formulación, esa es la pregunta retadora general del proyecto. Y el producto es un mini cultivo hidropónico casero de alimentos nutritivos para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Desde el área de ciencia. Mini cultivo hidropónico casero de alimentos nutritivos para fortalecer el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es también, por ejemplo, ¿no? En primaria. Y en secundaria también tenemos, ¿no? En los 3, miren, para que ustedes puedan seguir el ejemplo. Aquí está la competencia de escritura y la de uso en entornos virtuales en TIC, ¿no? Acá están las capacidades de la competencia de escritura y acá está el proyecto que la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la influencia de las tecnologías en el aprendizaje a partir del COVID-19? Producto, un blog para difundir la importancia del uso de las tecnologías en los aprendizajes. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estas matrices son bien interesantes, son ilustrativas, y lo estamos haciendo para cada, para inicial, para primaria y secundaria, sin dejar de lado ninguno. ¿De acuerdo? Ya tengo ahora sí el producto final y los criterios. Ahora sí, tengo que tener con qué criterios evaluar el producto. La competencia, la capacidad, y ahí está el criterio de evaluación, ¿no? Tanto para autoevaluación como para evaluación. Entonces, decirle que su trabajo se le va a evaluar con estos 2 tipos de criterios. ¿De acuerdo? Ahora estamos trabajando con los criterios de evaluación, no con los de autoevaluación, con estos, ¿no? Que se involucren los docentes que le enseñan a esos chicos en ese grado y sección. Muy bien, ahora, ¿cómo nos podemos guiar para la construcción de la fase de formulación? ¿Ya? O sea, aquí, por ejemplo, ya se ha trabajado, ¿no? El producto final y los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora se tiene que pasar al instrumento de evaluación, de autoevaluación, en este caso, ¿no? Desde 1, ¿de acuerdo? Para verificar las pautas podemos utilizar la siguiente lista de cotejo. Vamos a ver. Las preguntas formuladas incentivan el interés y la reflexión. Va a colocar ahí el profesor, sí, no. La propuesta de las interacciones con los estudiantes son adecuadas para un contexto de aprendizaje a distancia. También ahí el padre final responderá sí o no, el mismo alumno, ¿no? Las interacciones que se proponen en esta fase favorecerán la reflexión crítica, sí o no. Y el producto responde al problema. Entonces, esto es un poco lo que, digamos, uno puede también, como diseñador del proyecto, como profesor o coordinador del trabajo, también puede autoevaluarlo, ¿no? Pero bajo estos parámetros, estos indicadores que ya se ha establecido, ¿de acuerdo? Para este caso. Y acá está cómo nos podemos guiar para la construcción de la fase de formulación, ¿ya?
Aquí tenemos el cuadrito nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no? Y acá están los niveles, ¿no? Lo que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Entonces también lo vamos a compartir. Muy bien. No sé, a ver, esas son las dos primeras etapas, ¿ya? Que he querido compartirles hoy día y hemos estado, como verán ustedes, partiendo de un ejemplo inicial, otro de primaria y otro de secundaria, ¿ya? Y todo el PPT sigue esa ruta, o sea, sigue la ruta tal cual se ha pensado, ¿no? Para no alterar, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, de este cuadro general que estamos viendo, hay 5 fases. Hoy día hemos trabajado la fase 1, preparación y formulación. Mañana vendría que lo de planificación, que va a tomar su tiempo, ¿no? Y ahí podemos también seguir conversando con respecto a algunas dudas que tengas sobre Aprende en Casa, ¿no? Entonces, pero igual, antes de concluir, ya de manera definitiva, si hay preguntas, por favor, lo pueden hacer ahora, alguna duda de lo que hemos compartido esta tarde. Muy bien. El profesor Nicolás López Sánchez está levantando la manito, ¿ya? Profesor Nicolás, sí tiene micrófono, usted puede prender su micrófono, profesor Nicolás. Profesor Nicolás, ¿ha levantado la mano o saqueó la mano ahí pegadita? No sé. A ver, en todo caso respondo al chat. ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación inicial? Los criterios de evaluación se formulan de la misma manera en inicial, en primaria y secundaria. De la misma manera. Lo que sí vamos a necesitar saber, por ejemplo, en otros casos, cuál va a ser nuestra competencia, la capacidad, inclusive el desempeño, para que nos permita formular el criterio. Porque ¿de dónde sale el criterio? Sale del estándar y del desempeño, sale el criterio, ¿ya? Entonces, ya, profesor, a ver. Profesor Nicolás, a ver, vea si puede, por favor, participar. Sí, profesor, buenas Claro, noches. ahora sí, Eh, yo, buenas quer- noches. yo quería hacer la consulta acerca de los desempeños y los criterios de evaluación. O sea, cómo nosotros hacemos la diferencia entre los criterios de evaluación y los desempeños una vez que ya tenemos la selección de la competencia, de las capacidades, incluyendo el estándar, ¿no? Para cada grado, cómo desagregarle para cada grado. Ya, muy bien, profesor. Justo me preguntaba también la profesora Asunción también. Miren, hay una tarea que si ustedes quieren emprender sería interesante, ¿eh? Yo, bueno, mañana justo ya ante el pedido, porque también a veces estoy más o menos esperando lo que ustedes, los intereses, ¿no? Lo estoy conociendo ustedes también. Eso me facilita también como un diagnóstico de la clase de hoy día, ¿ya? Y sé sus necesidades. Miren, mañana voy a trabajar un ejemplo para inicial, para primaria y para secundaria, de cómo se podría, a partir de la competencia, la capacidad y el estándar, determinar el desempeño y el criterio, que les sirve a ustedes como referencia. Pero sí hay un trabajo que se tiene que hacer previo. Yo les recomiendo que tengan ustedes en una, ¿cómo les digo? En una matriz, en hoja de Word, ¿no? Preferencia, todos los desempeños de su nivel. Si yo soy de inicial, por ejemplo, desde por lo menos 3, 4 y 5, desempeño de 3, 4 y 5, hay una sola fila. Si soy de primaria también, un desempeño de primero hasta sexto grado de primaria, en una fila así, todo de manera por área por área. Y soy de secundaria, de mis áreas también, los desempeños que van desde primero hasta quinto de secundaria. Si tenemos esa matriz, nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque para poder, digamos, elaborar los criterios de evaluación se hacen en función de los desempeños. Y más ahora porque tenemos en las guías un criterio unificado y no sabemos nosotros si responde, en este caso, a primaria o a secundaria, perdón, a un grado o a otro grado. Entonces, va a ser importante, como les digo, eso. Yo les voy a compartir de repente, como les digo, a ver, no sé si tengo acá a la mano uno, pero lo tengo la matriz en blanco. Entonces, mañana les traigo una matriz para mostrarlo, ¿ya? Pero sí, esa es la idea. Para poder trabajar, necesitamos tener hay una sábana cada uno, ¿ya? Y en esa sábana que tenemos nosotros, va a ser importante que nosotros podamos tener organizados nuestros proyectos así, en forma gradual. ¿Por qué? Porque ahí nos va a permitir a nosotros identificar qué diferencia un desempeño de un grado al desempeño del otro grado. Si hacemos eso, va a ser mucho más fácil hacer nuestros criterios de evaluación por grado.
Porque si no tenemos eso va a ser bien complicado. Entonces es importantísimo revisar los estándares y los desempeños. Mañana, igual como el día de hoy, me voy a dar un poquito un tiempito, ¿ya? Para hacer ese análisis que le estaba preguntando, ¿no? Pero más o menos, a ver si tengo algo acá. A ver, para que me entienda, ya encontré uno, ¿ya? A ver, para ver qué cosa les quiero decir. Esto, miren. Esto es para secundaria, ¿ya? Es para secundaria. Pero miren, eso es lo que tenemos que tener. Acá, área, competencia, estándar, sexto ciclo, séptimo ciclo para secundaria. Y aquí están los desempeños, voy a agrandarlo, están los desempeños, por ejemplo, de primero y segundo grado. Y aquí los desempeños de tercero, cuarto y quinto, pero que responden a esta capacidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante tener esa matriz? Porque yo voy a poder diferenciar qué le diferencia al desempeño de segundo con respecto al primero. Y debería tenerlo así, pintadito, es más, con un color, para saber qué es la diferencia, y así grado por grado. De esa manera voy a poder hacer mis criterios de evaluación de manera precisa. Si yo no hago ese análisis, va a ser muy difícil poder hacer mis criterios de evaluación. El criterio responde al desempeño. Solamente, vamos a hacer uno, por ejemplo, solamente uno como por ejemplo, solamente uno nada más, ¿ya? Nada más uno dice. Primer grado de secundaria. Recupera información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando datos específicos. Otro, integre a esta información cuando es dicha en distintos momentos o por distintos interlocutores, en textos orales que presentan sinónimos y expresiones con sentido figurado. Desempeño en primer grado. Con respecto a obtiene información del texto oral, en este caso, ¿no? En lo que es comunicación oral, la primera competencia. ¿Qué dice acá segundo grado? Recupera información explícita de textos orales que escucha, seleccionando datos específicos de algunos detalles. Miren, ojo, esto de aquí no estaba ya. Eso no está en el de primer grado. No está en el de primer grado. Bueno, no voy a poner otro color para no, ya, no estaba. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos o por distintos interlocutores en textos orales que presentan información, ya, sinónimos y expresiones en sentido figurado. ¿Qué cosa tiene el segundo grado? Información contrapuesta y sesgo, miren. Eso no tiene. Entonces, si yo estuviera trabajando una experiencia Aprende en Casa y lo voy a adecuar y quiero tener mis desempeños, mis criterios de primero y segundo, ¿qué cosa le tengo que colocar al criterio de segundo grado para diferenciar al primero? En el criterio le tengo que agregar que también especifique algunos detalles, ¿no? Que recupere información de algunos detalles que no le pido a primer grado. Ojo a los maestros que están en aula, que le decía que están en aula multigrado. Eso es lo que tienen que hacer, ver los desempeños y cuál es la diferencia uno a otro. Muy bien, al estudiante de segundo grado, cuando tenga que integrar información, le voy a pedir también que además presente información contrapuesta o algunos sesgos. En cambio, al de primer grado solamente le voy a pedir sinónimos y expresiones en sentido figurado, nada más. No le puedo pedir esto. Entonces, ese análisis tiene que hacer. Pareciera trabajoso, pero eso tiene que hacer. Todos los maestros deben hacer ese análisis de sus competencias. Ahora, yo comparo segundo con tercero. Tengo que ver ahora qué cosa le ha agregado el de tercero con respecto al de segundo que no tiene. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí tengo que ir analizando, por ejemplo, ¿no? Miren, acá dice información ambigua, dice. Ambigua, información ambigua. Eso no estaba en el de segundo grado, miren. No estaba en el segundo grado. Pero eso ya tiene. Entonces, esa es la diferencia con el anterior. Ese es el análisis, colegas, que se tiene que hacer. Esa es una hojita de trabajo, la primera. Si yo quiero aprender a formular criterios de evaluación a partir de los desempeños para mi grado o la edad que yo enseño, tengo que hacer esa matriz. Esa matriz es importante que yo la pueda enseñar. Hay una pregunta que me ha hecho acá la profesora Sonia Magali y dice, ¿el producto de un proyecto siempre debe ser tangible o no? Siempre no. Puede ser tangible o puede ser intangible. Como a veces puede ser un discurso oral también, por ejemplo. O sea, puede ser que el producto final sea un discurso oral, ¿no? Y si es un discurso oral, obviamente no va a ser un tangible. O puede ser también una dramatización o una escenificación. Eso no es tangible. ¿Qué está haciendo Aprende en Casa para diferenciarlo? Le llama producto o producción, ¿no? Más o menos a lo que es tangible como producto y a lo intangible producción. En realidad, por definición en la norma, la evidencia dice que es una producción o una actuación. Entonces, la producción sería lo tangible si se quiere y la actuación sería lo intangible. No sé si me voy a entender, repito. La pregunta es, ¿puede ser tangible o intangible? Sí, puede ser tangible o intangible.
¿Cómo lo está llamando el Aprende en Casa? Ustedes lo pueden comprobar en las guías para que vean que no les miento. A lo tangible le llama producción y a lo intangible lo llama actuación. Repito, sí puede ser, ya puse el ejemplo, un discurso oral, puede ser una significación u otra cosa que no es tangible, ¿no? Bien, colegas, hemos llegado a la finalización del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Yo sé que seguro se quedan también con algunas dudas, de haber hecho que sí, yo imagino que sí. Mañana voy a empezar nuevamente, como les he ofrecido, aclarando el tema de criterio, desempeño, un tiempo como hoy día, y luego sigo con proyectos. Y el proyecto que va a seguir el mismo de hoy día. El mismo ejemplo para iniciar primera y secundaria, para que sepan toda la ruta, desde que empieza hasta que termine, y lo tengan como referencia. ¿De acuerdo? Bueno, yo sé que están silenciados, pero igual mañana cuando quieran participar, como el profesor Nicolás, el profesor Nilo, ustedes me levantan su manito y yo les activo el micrófono, ¿ya? Y ustedes ya van a poder compartir, ¿no? Listo, yo voy a ver con la persona que me ha contactado para alcanzar la información y hacerle llegar a ustedes, ¿ya? Porque ahorita acá no sé, alguien de la sala a quién le voy a hacer llegar, pero yo ya me contacto con la persona que se ha comunicado conmigo y le hago llegar para que le envíen hoy día mismo o máximo mañana temprano lo puedan tener. ¿Listo? Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy bien, profesora Patricia. Buenas noches. Buenas noches. Se está yendo con la manita la profesora Patricia. Ya está con su cámara prendida toda la reunión. Muy bien. Muy bien, la profesora Bertilda. Muy bien, profesor Juan Carlos. Profesor Aguilita Tafur. Muy bien, gracias. Okay. Muy bien, profesora Reya Villacorta. Al profesor Kelly Díaz. Pedro Aro, profesor Víctor Erinson, muy bien, muchas gracias también, ¿no? Claro que sí. Gracias, gracias. Que tengan muy buenas noches, ¿ya? A todos ustedes. Profesora Lili, la profesora, o no sé, había por ahí, me olvidé de avisarles, había un link que era creo, de asistencia, espero que hayan llenado, porque estaba por ahí, ojalá que lo hayan llenado, no sé. Mañana les hago acordar lo del link, me había olvidado hacerles recordar el link que tienen que llenar, ¿de acuerdo? Muy bien, profesor Segundo, muy bien, gracias también a usted, buenas noches, profesor Alfonso también. Ahí está, han vuelto a colocar la asistencia, antes que se retiren, si no han llenado, ahí está el link. Han puesto a colocar el link nuevamente, está ahí. Si no han llenado, llenen su asistencia, por favor. Los que no hubieran llenado, está ahí. ¿Ya? Está ahí la asistencia. ¿No? Muy bien, profesora Silvia, ha sido mi alumna, me dice. Claro, muy bien, gracias, Silvia, muy bien. Después de tiempo, seguro, ¿no? 20 años trabajé en el colegio. Muy bien, gracias. Muy bien, la profesora Miriam también. Salazar, profesor Demetrio. Buenas noches también, profesor. Profesor Ronnie, muy bien. Muy bien, hasta mañana me están diciendo ahí. Ya sé que han llenado su asistencia también ya, ¿no? Muy bien. Listo entonces, hasta mañana. Saludos para todos, bendiciones. Cuídense mucho, por favor.